Muy buenos días. Fantástico. Sigue, 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 Lavinia. Sigue, que yo tengo que hacer esto, por favor. Hola. Hola, buenos días. Estamos todos aquí para realizar el debate. Ahora no, vale, ya está. Vale, vale.
Bueno, pois benvidos todos á fase de semifinais do Parlamento Xove, que, como sabedes, é un programa da Consellería de Política Social e Xuventude da Consellería correspondente da Xunta de Galicia. Entonces, antes de iniciar os debates, imos a facer o sorteo das posturas, entón que se acerquen cando queiran os capitáns de cada equipo. Organizamos aquí o... Pode usted elegir dereita ou izquierda. A favor, en contra. Bueno, pois o equipo Santiago 2 vai facer a postura a favor e o equipo en contra vai facer a postura por un equipo de Vigo Campus 3 vai facer a outra postura. A pregunta do debate, como sabedes, onde está a pregunta do debate? Se as redes sociais favorecen a socialización da mocidade. Entón, sen máis dilacións, pois comenzaremos o debate. Moita sorte a todos. Bo día, o meu nome é Iria Ramos e represento neste debate ao equipo Santiago 2, xunto as miñas compañeiras Uxía, Paula e Xoel. Ben, Espera un momento, tienes que hablar por el micro, si no, no oímos nada. Eu prefiero que nos Se tiene que mover. Si podemos... Ese es el problema, porque si no, no te escuchan. Sí, pero bueno, ano pasado tamén salimos. Pues sí, salimos sempre, non se preocupen. Me refiero. Tú fai como que ao final o de salir grabado, pois que quedas aí en YouTube. claro, Así que ya hai puntuación, conseguir o... claro, ese é o tema. Entonces, coito unhas veces. Claro, sí. Sí, vai por aí. Xa, bueno. Claro. Perdón, espectadores do outro lado da pantalla. Imos ir pola puntaxe. Empezamos outra vez. Sí, se pode ser así a todo. Por aquí está todo ben. Espero que por aí tamén non estea. Non me chega o momento de ver. Carmen e Miguel, 1955. De Sydney a Londres. O amor a través dun pedazo de papel e de 4 semanas e media. Bo día, o meu nome é Iria Ramos e represento neste debate ao equipo Santiago 2, xunto as miñas compañeiras Uxía, Paula e Xoel. Ben, as redes sociais favorecen a socialización na mocidade. Membros do xurado, público asistente, compañeiras e compañeiros, nos témolo claro. As redes sociais favorecen a socialización na mocidade porque fan en tres vertentes fundamentais, na individual, na relacional e na colectiva. Esta será a tese coa que defenderemos a nosa postura neste debate. Pero antes de nada, queríamos dar unha aproximación conceptual á socialización. Segundo a RAE e Mayarrar, a socialización fai referencia, por un lado, ao establecemento e ao mantemento de relacións interpersoais entre seres humanos, pero tamén fai referencia á adaptación dun individuo ás normas de comportamento social nunha sociedade. Tendo en conta esta definición e a nosa tese, procederei co desenvolvemento argumental. Nos traemos tres argumentos. Un argumento de identidade, un argumento de conectividade e un argumento de conectividade. Comecemos, pois, co argumento da identidade. Ao longo da xuventude, as persoas van formando progresivamente a súa identidade.
xogan un rol esencial. E é que, como lles explicarei, como lles desenvolverán máis adiante as miñas compañeras que lles amoso aquí neste estudo da revista científica Psicoperspectivas, as redes sociais converten as relacións cos outros en unha parte constituinte da identidade propia. Isto permite a mocidade desenvolverse e formarse e validarse moito máis que se non fixasen parte deste eido abstracto no que se poden desenvolver, se non pudesen botar má deste lugar e deste espazo seguro. O noso segundo argumento é o argumento da conectividade. As oportunidades que brindan as redes sociais neste eido son infinitas e é que no primeiro argumento falamos de buscar círculos afíns onde nos podamos desenvolver, xente afín, establecer estes círculos, pero que coa conectividade que nos permiten as redes sociais tamén podemos manter os vínculos coas persoas que xa coñecíamos. E así o demostra este estudo elaborado por Google con a FAP e o BBVA, que afirma que o 92% dos adolescentes conecta, socializa e mantén os seus vínculos sociais a través das redes en cuestión de segundos. E así como podemos continuar en contacto con persoas próximas a nós, pero que realmente están a kilómetros de distancia. E o noso verdadeiro argumento é o da colectividade. Xa vimos que as redes sociais teñen un rol fundamental no establecemento do noso desenvolvemento e tamén no mantemento das nosas relacións sociais. Pero que o sociólogo español Manuel Castells, no seu libro Redes de Indignación e Esperanza, di que o sistema de autocomunicación no que se establece na mocidade en redes sociais, a mocidade neste sistema vive, soña, debate e tamén se moviliza. En definitiva, as redes sociais, grazas á información que fai chegar a mocidade, fan que a mocidade cada parte da nosa sociedade. En resumo, señoras e señores, as redes sociais favorecen a socialización da mocidade porque o fan en tres vertentes significativas, na vertente individual, na relacional e na colectiva. Traemos isto por tres argumentos, o argumento da identidade, da conectividade e da colectividade. Permítame agora, antes de rematar, que volva a Carmen e a Miguel. Eu non son Carmen, o meu mozo non se chama Miguel, o meu mozo chamase Lois, era por mesmo está de Erasmus en Praga, pero antes de entrar, cuídome desexar boa sorte por videochamada e foi en 5 minutos que non 4 semanas e media que o que tardou en chegar a casa de Sirici a Londres. Moitas gracias. Moitas gracias a experto inicial do equipo Santiago 2. Cando queira pode sair a introducción do equipo Vigo 3. Buenos días. ¿Recuerdan cuando jugábamos este juego cuando éramos pequeños? Que ahí lo pasábamos, ¿no? A pitilla, a pita, al fútbol. Ahora, desgraciadamente, nos encontramos esta imagen en la mayoría de los colegios, institutos. Y mis compañeras, Mariana, Lavinia y yo, hoy daremos respuesta a la pregunta que se hace en el debate. La pregunta es si las redes sociales favorecen o no a la socialización de la juventud. Hago hincapié en eso. ¿Por qué? Porque si nos centramos en esa pregunta debemos dar una respuesta clara y concisa, que es que no favorece. ¿Y por qué no favorece? Pues daremos una serie de argumentos para dar pie a esta fundamentación. Ellos son uno sociológico, uno psicológico y uno fisiológico. Esta teoría del triángulo o del equilibrio está apoyada por Hegel. Yo personalmente me centraré en la parte del individuo en sí, su salud mental, sus problemas a la hora de afrontar el sueño, por ejemplo, sus problemas a la hora de afrontar su convivencia con los demás. Porque, ¿qué es socializar realmente, no? La respuesta a la pregunta. Esta se entendía como un proceso en el
el cual convivíamos con los demás. Un proceso donde aprendíamos de ellos y un proceso donde podíamos compartir, podíamos vivir en una esfera donde esos valores también los comparábamos. La teoría de la comparación social. Esta es la que nos permite ser nosotros mismos, pero que se ha perdido la esencia del individuo, porque la masa se come al individuo y se lo ha comido. Esta teoría la ha apoyado desde Sigmund Freud hace 200 años a cualquier teoría actualmente de Harvard e institutos de Reino Unido. Por tanto, esta civilización debe ser exitosa, y de ahí la segunda parte de la pregunta, si favorece o no a la socialización. Y por supuesto que no favorece.
conversacións extendidas, nada superviviais e como afondaremos con nosa liña argumental, veremos como as redes sociais sí que fan fincapé na creación da identidade. Pero continuamos, amosan vostedes o vosso argumento psicolóxico no cal din que as redes sociais fomentan a non sociabilidade da mocidade. Ben, aquí temos este estudo da East West University que afirma que non hai correlación entre ter moitos seguidores en redes sociais e descuidar as relacións cara a cara. Por conseguinte, utilizar as redes sociais para socializar non implica en absoluto descoidar as súas relacións na vida real. Despois, falan vostedes do concepto de aprendizaxe. Bueno, aquí estamos a falar da socialización, a aprendizaxe outro sector da personalidade do individuo, polo tanto, non entra dentro do debate. A súa pregunta, por favor. Sí, respecto al aprendizaje, ¿consideras que no es relevante a las personas que tienen menos de 25 años? Sí, aprendizaje, hai que aprender todos os anos da nosa vida, pero aquí estamos a falar da socialización. E sí, señoras e señores, as redes sociais sí favorecen a socialización. Na mocidade, ademais, favorecen en tres vertentes, na identitaria, na relacional e na colectiva. Unha tese que estamos evidenciando en base a tres argumentos. Antes de continuar a súa pregunta. Con respecto a la respuesta del aprendizaje, ¿no crees que, por ejemplo, en la pandemia el aprendizaje con las redes sociales pudo tener algún problema en el sentido de que hoy en día alumnos están teniendo problemas? Insisto, non entra na pregunta do debate, pero grazas ás redes sociais eu pude seguir as clases durante a pandemia, polo tanto, a resposta é que sí, as redes sociais favorecen a aprendizaxe, insisto, non é a pregunta do debate. Continuamos. Argumento de identidade. Grazas ás redes sociais, un rapaz de aldea, cuxa casa do veciño máis próxima está a 40 minutos andando, grazas ás redes sociais pode coñecer xente nova. Grazas ás redes sociais, un rapaz que non encaixa na súa familia ou non encaixa cos compañeros de instituto cos que non decidiu coincidir, pode coñecer xente nova. Señoras e señores, as redes sociais si favorecen a asociación entre a mocidade porque multiplican as posibilidades de que os mozos creen a súa identidade. Así evidenciámoslo con este artículo publicado na revista Psicoperspectivas, no que evidencia que a socialización é un carácter constituinte da identidade da mocidade e que grazas ás redes sociais hai máis probabilidades de crear a nosa identidade. Pasamos ao segundo argumento. Argumento da colectividade. Grazas ás redes sociais borráronse as limitacións espaciais. Digo, grazas ás redes sociais hoxe podo facer partícipe do meu día a persoas que non están aquí e vemos claramente o impacto positivo que teñen as redes sociais na socialización da mocidade. E para mostrar un botón temos este estudo da Universidade de Cambridge que afirma que grazas ás redes sociais os mozos e mozas perderon o sentimento de exclusión e de illamento porque permitíronlles coñecer xente nova que non que pode ser que na súa contorna máis inmediata non é afín a ela. Por lo tanto, señoras e señores, grazas ás redes sociais podemos sair de igual da nosa contorna máis inmediata porque non todo o mundo ten os recursos para sair do piso no que está vindo que mellor o veciño que non escolleu ter pois está facendo a vida imposible. Señoras e señores, remato. Por moi romántica que sexa a idea de mandar, discúlpeme que non sei onde está a carta cos nervios, pero por moi romántica que sexa a idea de mandar unha carta, Carmen e Miguel desearían non ter tido esperado tanto tempo por un quereme. Listo. Las redes sociales son una proyección narcisista de lo que queremos ser. Y en la cancelación, cancelamos en el otro lo que no nos gusta de nosotros mismos. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Antela y pertenezco al equipo número 3 de Vigo y vamos a demostrar por qué las redes sociales no favorecen de ninguna forma a la socialización. Como explicó mi compañero Diego, me voy a basar sobre la seguridad. Pero antes me gustaría hacer un inciso y es que respecto a las fotografías creemos que no es necesario, ya que es de los 1 a los 25 años, no vamos a tener una foto
personas más jóvenes están más dispuestas a cancelar pensamientos y opiniones y relaciones que realmente lo que es importante, que son ideas negativas como la discriminación. Dime. Vostede como persoa nova que é, considera que socializa mellor ou peor cos seus avós? ¿Qué? Cos seus avós a súa idade? ¿Qué pasa con mis abuelos? ¿Si socializa mejor? Hombre, por supuesto, mis abuelos tienen un montón de amigos, pero es que creo que un caso personal no tiene nada que ver. Son diferentes tipos de socialización. Luego, esto genera relaciones más solas y más encerradas, como podemos ver en este otro estudio de YouGov, que hace un montón de encuestas donde todos los jóvenes dicen que se encuentran muchísimo más solos. También me gustaría decir que en cuanto al equipo contrario, que en su introducción dijo que esto puede ayudarnos a encontrar a gente asidua y de otros países, a la vez esto es algo negativo, porque precisamente la cancelación hace que si encuentras a alguien con pensamientos distintos, no lo rechaces, no quieras participar con él. Si encuentro a gente de otra cultura, de otro país que piensa distinto a mí y voy a dejar de hablarle porque no piensa igual que yo, no está funcionando el sistema de socialización. Luego me gustaría decir que la Universidad de Navarra tiene aquí un estudio hablando sobre cómo el anonimato afecta un montón a la seguridad de los individuos, como podemos ver en este estudio de aquí. Y claro, muchísimos casos de donde en Tinder secuestran a mujeres y eso es causa de esa misma plataforma. Muchísimas gracias. En definitiva, os meus amigos son o meu primo e o meu veciño. Iso é o que nos viñeron a decir os compañeros e compañeras no seu exordio inicial. Grupos burbulla. Non me podo relacionar casi con nadie máis que non viva cerca miña. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Paula Pérez Cantalla, veño en representación do equipo Campus de Santiago 2 para realizar a segunda quenda de refutación. En primeiro lugar, gustaríame facer certos ápices á liña argumental do equipo contrario, porque non nos queda nada claro, nada por esta bancada. E a continuación presentarei o noso derradeiro argumento, que é o argumento de colectividade. Ben, os compañeros falaban de que éramos máis narcisistas nas redes sociales. O noso argumento, non se preocupen, xa lles virá a traer que basicamente é positivo para a sociedade no seu conxunto, non só para min, non só para o con quen me relaciono, sino para a sociedade no seu conxunto. Pero esperen que despois explicamos o noso argumento. Ademais, falarnos de que a globalización trae un montón de problemas. Nos vou traer a continuación como supón a desaparición das fronteiras no sentido dos problemas, no sentido de empatizar co demais, de ter máis relación e máis habilidades emocionais. É dicir, somos capaces de poñernos no lugar de outro que viva na outra punta do mundo. E isto é positivísimo. Ademais, falamos de que hai máis agresividade nas redes sociais porque pertencemos a un grupo e deixamos de pertencer, como se non houbera grupos na época de miña nai, como se non tuvera amigas con que xogar ao brilé e tuvesen piques. Quero decir, non hai ningún nexo causal entre que haxa máis agresividade nas redes sociais porque haxa máis grupos. De feito, os grupos non teñen por que relacionarse nas redes sociais. O grupo de WhatsApp queda en WhatsApp, por exemplo. A súa pregunta, antes de continuar, por favor, rapidamente. La salud mental actualmente, a la que hacíamos referencia nosotros anteriormente y que no han comentado nada en esta reputación, tiene una repercusión en el ciberbullying a la hora de conocer a los demás.
Esperen, porque a continuación, justamente como falaban efectivamente de que as persoas son non son tan afíns a outras circunstancias, falaban ustedes efectivamente da saúde mental, non obstante, temos por aquí unha evidencia do Pew Research no que, no seguinte argumento explicarina, pero xa lles poño aquí, efectivamente as persoas que utilizan redes sociales son máis probables para que se poidan poñer no lugar do outro, que teñan máis compromiso con realidades sociales e problemáticas sociales que se ven como, por exemplo, saúde mental, e que estén máis abertos a ser conscientes de que existen outros puntos de vista, pero non se preocupen, que enseño outro estudio de a Universidade de Zaragoza, na que a pregunta do estudio é: afectan as redes sociales a nosa empatía? E a resposta que se esgrime deste estudo é que sí, somos máis empáticos por empregar as redes sociales e por efectivamente ter máis realidades a nosa disposición. Ademais, falábamos dun argumento fisiolóxico que non expuxeron, por tanto, non podemos deste lado refutar hasta que nos permitan realizar preguntas despois. E tamén nos falaban de que estamos máis solos por qué, se les acabamos de presentar, que podemos encontrar moitísimos máis esfuerzos que desarrollar a nosa identidade e demais. A súa pregunta, por favor? Sí, en el caso de la empatía, ¿acaso esta empatía no está siendo confundida con un trastorno de la personalidad? Acaso non é empatía saber que asesinaron a unha rapaza en Irán e que eu me sinto identificada porque teño a miña idade? Non podo sentir empatía por unha persona que por algo que a min me parecen uns dereitos fundamentais está loitando por eso, ten a miña idade e morre como morreu. Quero decir, efectivamente, que desarrollamos empatía cando somos conscientes de estamos vendo outras realidades no mundo. Ben, a continuación vou a presentar o noso derradeiro argumento, que era o argumento de colectividade. Como se viu, foron por diferentes esferas e chegamos á colectividade. Básicamente, o que vimos a decir é que o empleo das redes sociales por parte da mocidade fai que conectemos cos problemas da sociedade e que, por tanto, formemos maiormente parte dela, porque somos máis conscientes da sociedade na que vivimos. Ben, para iso temos que tirar un man da acepción de socialización na súa segunda vertente, no sentido de que algo limitado duns poucos pase a ser coñecido por toda a sociedade, é dicir, que todos formemos parte da mesma realidade e que nos sintamos parte da mesma realidade. As redes sociales sabemos que son a fuente principal de información, tanto activa como pasiva da xuventude. Isto é moi importante porque non só me informo eu cando entro porque quero, sino porque xuxía suba un post de que efectivamente asesinaron a unha rapaza en Irán, eu entero, non estou sendo informada pasivamente. Pois ben, ante isto, lógicamente, eu podo desarrollar esa empatía hacia esa rapaza, como víamos polos estudos que enseñei, efectivamente esta empatía desenvolvese, Universidade de Zaragoza, Pew Research, efectivamente desenvolvese, e podemos incluso movilizarnos e crear redes de indignación e esperanza, como decía Manuel Castells. Isto vese clarísimamente nos movimentos sociais. Non hai pan para tanto chorizo, unha frase que nos sona a todos, porque o 15M, onde ven o 15M, as manifestacións do 15M, toda esa marea de manifestacións veñen de que efectivamente houve unha rede de indignación e esperanza que se viu na primavera árabe, no continente africano próximo, e polo tanto sentironse identificados e continuaron, é dicir, algo que formaba parte dos poucos pasou a formar parte de todos, socializando un problema. E ademais, podemos ir un pouco máis próximo, 2011, ao final quedanos un pouco lonxe. George Floyd. George Floyd foi unha persoa que morreu pola súa condición de ser unha persona negra en Estados Unidos. Este estudo titulado Redes sociales e ciudadanía hacia un mundo ciberconectado e empoderado dinos que efectivamente, se non fose pola viralidade, é dicir, polas redes sociales, non se crearía unha marea inmensa a favor dos dereitos civis das persoas negras en todo o mundo. Moitísimas grazas. Bien, el equipo contrario ha hecho referencia a la primavera árabe y a George Floyd. Ha hablado de la repercusión que tienen las redes sociales en que conectemos unos con otros y hagamos movimientos que no son nuestros los nuestros para poder defender derechos humanos, libertades y deberes fundamentales. Y sí, estoy de acuerdo en esa posición. Me parece que en ese caso sí favorece a la socialización. Pero considero que el tema del debate es a la juventud. No en este caso ni a George Floyd, ni en este caso a cualquier colectivo árabe, en este caso de Egipto o de Jordania, que se sublevaron en el año 2011 para intentar conseguir una democracia y más derechos fundamentales, especialmente hacia las mujeres. Pero bueno, continuando respecto a este tema,
y que en nuestros argumentos queríamos centrarnos en los dos siguientes, que son la base de nuestra pirámide, que como comentaba al principio son nuestra teoría de hoy. Ellos son el psicológico y el fisiológico. Si quisiéramos decirlo más sencillo, sería la mente y el cuerpo. Como sabemos, voy a centrarme primero en la mente. Creo sinceramente, y no solo lo creo, sino que me apoyo en estudios del Ministerio de Salud de España, que cada vez en los jóvenes, entre los 6 y los 24 años, existen cada vez más trastornos de personalidad. De hecho, entre el 9 y el 15%. Además, hay trastornos del sueño, derivados de problemas por el cortisol, que es la hormona que se libera por las noches, y que al estar utilizando el teléfono móvil, normalmente asociado a las redes sociales, esto nos genera problemas en el sueño. Existen muchas psiquiatras que apoyan esta teoría, como puede ser perfectamente María Rojas Estapé y su padre, que también era un importante psiquiatra en este país, y que realmente destacan la importancia que tiene controlar el sueño, controlar lo que es nuestra salud mental. No solo lo digo yo, lo dice el gobierno de España también, que cada vez está implementando más planes para evitar estos problemas. El aprendizaje también. Es decir, la psicología abarca todo. Y no solo la psicología, sino nuestro cuerpo está completamente vinculado. Sabemos perfectamente que en la actualidad hay unos ciertos problemas, ya no solo en lo que son la depresión y la ansiedad, que ha aumentado un 18% desde el año 2019. También, no lo saco de ningún... O sea, lo saco perfectamente de la revista Forbes. Luego, además, también mayor índice de insomnio. También tenemos que las redes sociales cada vez generan más problemas de trastornos, pues no solo depresivos, de salud mental, sino de conectividad con las personas. Generan aislamiento, generan problemas de cámara de eco, las redes sociales, el pensamiento crítico humano. Sí. Mira, pero usted menciona os problemas do sono, pero que problema tengo contra do sono se eu finalmente, o sea, que máis da que me quedo sin dormir hasta as 3 da mañá se estou facendo amigos, se estou sentindo relacionada, querida, apreciada. Eso va en relación con lo que comentamos hecho en la anterior reputación, que era si nosotros decíamos que hay que estar en una burbuja y no conectar con los demás. Va por ahí la pregunta. El hecho de que si no podemos tener amigos. Y realmente la respuesta a esta pregunta es clara. Claro que tenemos que tener amigos, claro que podemos salir de fiesta, claro que podemos tener vida social. No están en contra de las redes sociales, de la vida social. Simplemente que el uso que se le da a las redes sociales no favorece a una socialización. Favorece simplemente que no nos sintamos solos, que generemos una dependencia emocional basada en una hormona que de hecho es la dopamina, que se libera exclusivamente de forma superficial. Se libera de forma superficial para beneficiar exclusivamente a una idea irreal. Y eso es lo que son las redes sociales y la dopamina actualmente. ¿Sí? Se eu teño un amigo de toda a vida que marcha a Australia, é mentira que eu siga mantendo unha relación con el socializando a través de redes sociais, é mentira esa amizade. No, claro que no es mentira esa amistad. Pero es que tú ya tenías la relación antes de tener las redes sociales. Es decir, las redes sociales lo único que hacen es continuar esa amistad que tú ya tienes. No favorecen a que tú socialices con esta persona, por ejemplo. Pero realmente el tema del debate que actualmente hacemos es en la gente joven. Es realmente cómo afectan estas redes sociales. Si favorecen o desfavorecen. Y en este caso, desfavorecen al individuo y a su cuerpo. Porque luego además tenemos un principal problema. Trastornos. Se me olvidó comentar los últimos, que son los trastornos alimenticios. Es decir, estos trastornos derivados de la comparación social. Y para terminar, quería mencionar el último estudio, que es de Robin Dunbar. Robin Dunbar, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, menciona que siempre nos comparamos socialmente con los demás. También mencionaba que teníamos un límite de amigos que podíamos tener. En este caso son 150 personas. Les aseguro que la mayoría de los que estáis aquí tenéis más de 150 seguidores en cualquier red social. La mayoría. Entonces, según los mejores psicólogos y psiquiatras, no solo de este país, sino de Estados Unidos, así como de Reino Unido, tienen claro que esta cantidad de personas, cantidad de imágenes, cantidad de impulsos que recibe nuestro cerebro, provoca no solo problemas en salud mental, sino en la salud física. O sea que, por supuesto, que estamos en contra de claros que favorecen al individuo y a la socialización. Así que, muchas gracias. Muy buenos días, equipo contrario, jurados,
público. Mi nombre es Lavinia y hoy voy a hacer la conclusión de este debate respondiendo a la pregunta que se nos plantea. ¿Las redes sociales favorecen a la socialización de la juventud? Nuestra postura, como nos hemos dejado claro, es que estamos totalmente en contra. Creemos que no favorecen a la socialización de la juventud. De ahí nuestra tesis: la masa se come al individuo. Antes me gustaría recapitular los argumentos que fueron expuestos por el equipo contrario, que se basan básicamente en 3 argumentos. Un argumento de identidad, otro de colectividad y otro de conectividad, si entiendo bien. Muy bien, en el primer argumento que disteis sobre identidad, en lo cual nos dicen que pues, ayudan en el desarrollo de las relaciones, sí, ayudan. Pero como os ha dicho mi compañera Mariana, según el estudio que ha presentado, por otro lado, mi compañera nos dice que también a través de este estudio que las redes sociales hacen que los jóvenes sean cada vez más agresivos. Luego, argumentos de colectividad y conectividad. Bien, a lo largo de este debate hemos presentado 3 argumentos sólidos en contra de la pregunta si las redes sociales favorecen a la socialización de la juventud. Hemos resaltado los efectos negativos que pueden tener en nuestra salud mental, en nuestras relaciones interpersonales, en la privacidad y sociedad en general. Como os ha demostrado mis compañeros, a través de 3 argumentos sólidos, uno sociológico, en el cual nos explica la cultura de la cancelación y los delitos que se cometen a través de las redes causado por el anonimato. El otro argumento psicológico que nos presenta una serie de datos que respaldan nuestra posición en contra de las redes, ya que evidentemente pensamos que no ayudan en la socialización de los jóvenes. Y por fin, el último argumento fisiológico, en el cual mi compañero nos ha dado un estudio en el cual nos dice que afectan a las personas por la noche a la hora de dormir. Por eso nuestra tesis, señores, es: la masa se come al individuo, y por eso estamos totalmente en contra de que las redes sociales favorezcan la socialización de la gente joven. Muchas gracias. Que esta parella de mozos emigrados galegos tivo. Bo día, o meu nome é Xoel Rodríguez Coi e estas son as conclusións do campus Santiago 2. Un debate no que o equipo contrario nos falou de un argumento sociolóxico no que nos traían a falta de identidade da xuventude, entre outros problemas. Por a contra, como lles explicamos, é gracias precisamente ás redes sociais que a mocidade hoxe pode acceder a círculos afíns nos que desenvolven precisamente a súa identidade, construindo relacións trascendentais, como lles explicou a miña compañeira Uxía. Un segundo argumento psicolóxico, no que dixeron que as redes sociais fomentan a non sociabilidade ao tempo que teñen consecuencias sobre a aprendizaxe. Xa lles explicaron as miñas compañeras que foi grazas ás redes sociais precisamente que durante a COVID pudemos seguir tendo unha aprendizaxe. E como lles venceu Uxía, as redes non implican descoidar as nosas relacións na vida real. Tamén traen argumentos fisiolóxico, pero xa lles dixo a miña compañera Paula que non
podemos atacalo porque os puxeron precisamente na segunda refutación de en contra. En calquera caso, falarnos de saúde mental, e como lles demostrou precisamente Pula, con Pew Research, afirma que as persoas que empregan as redes son máis empáticas con distintas realidades. Por nosa parte, posicionámonos a favor porque consideramos que as redes sociais si favorecen a socialización e fano precisamente en tres vertentes: na individual, na relacional e na colectiva. Unha tese que sustentamos en base a tres argumentos. Un primeiro argumento de identidade. As redes sociais posibilitan que a mocidade se desenvolva dentro de círculos afíns nos que se sintan aceptados. Falamos, por exemplo, da revista Psicoperspectivas ou de estudo da revista da Xuventude. En segundo lugar, un argumento de conectividade. As redes sociais aumentan as nosas oportunidades de seguir en contacto con amigos e familiares á distancia dun xeito inmediato. Se demostran, por exemplo, a East West University ou Cambridge. E por último, un argumento da colectividade. As redes sociais insiren ao individuo na sociedade ao lle permitiren coñecer realidades que xeran empatía e que poden levar incluso a movilizarse. Falamos, por exemplo, de Manuel Castells ou de Pew Research. Señoras e señores, vou rematando xa. Compañeras e compañeiros, logo de estar participando no Parlamento Xove dende o ano 2015, este de hoxe pode ser o meu último debate. Por iso quero darlle as grazas á organización, aos xuíces e ao público aquí presente, e tamén a Carmen e a Milena, os meus avós. Hoxe eles non poden estar aquí, pero sí que están do outro lado da pantalla, seguindo nas redes este debate. Porque, señoras e señores, ante o alarmismo infundido de quen cuestiona os avances, a experiencia de que as redes nos conectan. Moitas gracias. Moitas gracias á conclusión do equipo de Santiago. Mientras os xuíces deliberamos, pónganse a retirar da sala os equipos que se deben subir a fora.
Sí, estou no cubrindo. Vale, non te preocupes. Bienvenidos a todos y a todas a los cuartos de final del Parlamento Xove del 2023. Sabéis que el Parlamento Xove es un programa de la Consellería de Políticas Sociales y Xuventude da Xunta de Galicia, ¿vale? Así que, para no perder más tiempo, vamos a hacer el sorteo de posturas, así que capitán, capitana de cada equipo. Campus de Santiago de Compostela 3 a favor, Campus de Santiago de Compostela 6 en contra. Las personas del jurado, ¿vale?, que os vamos a evaluar seremos Roberto, Cristóbal y yo, Alba Lamas. Así que nada, recuerdo la pregunta de esta fase, que es si las redes sociales favorecen la socialización de la juventud, y sin más damos inicio al debate y sabéis que empieza la quenda a favor. Cuando quieras. Home nunha ventá, Samuel van Hoogstraten, 1653. Figura nunha ventá, Salvador Dalí, 1925. Sol da mañá, Edward Hopper, 1952. Dende o inicio da nosa historia, a arte é un reflexo da vida. E dende o inicio da nosa historia, moita desa vida transcorre a través dunha ventá. Moi bons días a todos. O meu nome é María e xunto cos meus compañeiros Iago, Oral e Pablo conformamos o equipo 3 do campus de Santiago. Ante a pregunta que se nos formula hoxe aquí, o noso equipo responde cun rotundo sí, en base a unha tese que defende que as redes sociais son unha ventá ao mundo e que se apoia en tres argumentos. Un primeiro argumento persoal, un segundo argumento relacional e un terceiro argumento de movementos sociais.
Comecemos, pois, co noso primeiro argumento persoal, no que defendemos que para a socialización a cuestión da identidade é fundamental. En este eido, as redes sociais axúdanos a formar e a afianzar a nosa identidade individual a través da busca da identidade colectiva. Isto vese moi ben no caso das minorías sociais, como pode ser o colectivo LGTB. Segundo este estudo da Universidade de Pittsburgh, o uso das redes sociais e a creación de espazos seguros virtuais amortigua os efectos da victimización que sofren, aliviados polo sentimento de comunidade. Xa ven, o uso de redes sociais que para algúns son irreais, para outros é un auténtico bote salvavidas. Pero as redes sociais non só nos conectan con nós mesmos ou con descoñecidos, tamén con o noso entorno. Precisamente diso trata o noso segundo argumento relacional. Señores e señoras, permítanme o cliché. As relacións humanas son como plantiñas. Para que crezan hai que cuidalas, pero por falta de tempo ou pola distancia non sempre podemos facelo cara a cara, e aí é onde entran as redes sociais. Este estudo colaborativo de varias universidades inglesas, como pode ser a de Oxford, afirma que é verdade que con noso grupo de apoio máis íntimo sí que soemos relacionarnos en persoa, pero que as redes sociais axúdannos a manter os vínculos con noso grupo de contactos total, aumentando o número de persoas no noso día a día de 5 ata 170. As redes sociais son a auga coa que regamos o frondoso xardín da nosa vida social. Socializar tamén é educar nos valores imperantes na sociedade. E no noso terceiro argumento de movementos sociais defendemos que as redes sociais non só nos axudan a aprendelos, senón tamén a cambialos, mentres conectamos con quen ten as mesmas aspiracións de cambio. Segundo o experto en psicoloxía social José Manuel Sabucedo, as redes sociais son o instrumento fundamental para o éxito dos movementos sociais contemporáneos, debido á extraordinaria difusión que posibilitan, alentando a participación a vez que promoven e reforzan os vínculos entre usuarios. Axudan, en suma, a tomar conciencia para poder tomar a palabra. Recapitulemos por un momento. Acabamos de presentar unha tese que defende que as redes sociais son unha ventá ao mundo e que se apoia en 3 argumentos, a saber, persoal, relacional e de movementos sociais. Van Hoogstraten, Dalí, Hopper, pero tamén Hitchcock, Shakespeare, Morgan Foster. Todas estas grandes mentes capturaron a tendencia humana a ver a vida, a interactuar co mundo a través dunha ventá. Se estes xenios viviran hoxe, a súa obra seguiría explorando as ventás, sí, pero as propias deste século, as redes sociais, que en cada momento e en calqueira recuncho se abren a un mundo cheo de posibilidades. Por iso, non podemos senón posicionarnos completamente a favor da pregunta do debate. Moitísimas gracias. Así é como se sinte a mocidade cando sube un post ás súas redes sociais. Instagram naceu cando eu soamente tiña 6 anos. Crecín rodeada de faces con filtros, de corpos perfectos e dunhas expectativas da vida que realmente non eran máis que mentiras. Acabei sustituindo ata a miña cara por unha que non era a miña. Bueno, bos días, son Candela Estévez García e xunto cos meus compañeiros Fran Sestal, Silvia Tuñas
E, Uxía Quintas, ímonos posicionar totalmente en contra da pregunta do debate. Isto quere dicir que pensamos que as redes sociais son un instrumento totalmente obstaculizante do proceso de socialización da mocidade. Farémolo a través de 3 argumentos. O primeiro argumento, o argumento das habilidades mermadas. O segundo argumento da disonancia cognitiva. E un terceiro argumento que chamaremos argumento de radicalización. No primeiro argumento das habilidades mermadas falaremos sobre como, a través da sustitución que existe da socialización, digamos, presencial in situ a unha socialización online, veremos que se ocurren diversos problemas, como, por exemplo, adicción, ciberbullying, que o único que xeran é, en resumidas contas, un empeoramento na calidade da socialización. Realmente, estas redes sociais o que van facer é van xerar unha inadaptación da mocidade aos entornos cara a cara, as relacións interpersoais. No segundo debate, no segundo argumento, temos o argumento da disonancia cognitiva. Aquí exploraremos a teoría filosófica de Leon Festinger, que é un psicólogo estadounidense que defendía que ao recibir na nosa psique información contradictoria vai nos xerar sintomatoloxías como, por exemplo, estrés, vergonza ou problemas máis serios como poden ser a ansiedade, a depresión, a dismorfia corporal, etc. Isto por que ocorre? Porque vamos a percibir, por un lado, unhas redes sociais cunha vida perfecta, cuns corpos perfectos, cunhas ideas perfectas, cando a nosa vida non se corresponde para nada co espello que tanto amosamos como amosa o resto da xente. En terceiro lugar, o noso argumento de radicalización. Neste argumento, a miña compañeira Silvia Tuñas vai nos explicar como, a través do consumo que facemos actualmente das redes sociais, un consumo inapropiado, moitas veces que é precoz, accedemos ás novas tecnoloxías moito antes do esperado, cun consumo exacerbado, moitas veces chegando a contidos que nin sequera están adaptados á nosa propiedade. A través deste consumo, o que vai pasar vai ser que estamos máis expostos a un perigo de radicalización, nunha radicalización tanto política como ideolóxica. Vamos a ser persoas máis inaccesíveis, máis intolerantes, menos que incluso podemos mancar os demais en prol da nosa ideoloxía. Recapitulemos, temos o argumento de habilidades mermadas, o argumento da disonancia cognitiva e o argumento da radicalización. Tolstoi, na súa novela Ana Karenina, dixo que se buscas a perfección nunca estarás contento. Entón, a través destes 3 argumentos, as habilidades mermadas, a disonancia cognitiva e a radicalización, vos digo que deberíamos quitar todos a careta que amosamos nas redes e empezar a amosar a beleza do que realmente somos. Moitísimas gracias. Tivo como consecuencia unha ola de manifestacións que se extendeu por todo o país coñecido como a Primavera Árabe e que tiña por finalidade a democratización do goberno.
Pero este feito, lonxe de quedarse neste país, extendeuse grazas á rede a través de Exipto, Marrocos e tamén Libia. Bo día a todos, o meu nome é Coral Carballedo Roca e dende o equipo número 3 da Universidade de Santiago de Compostela estamos totalmente convencidos, tal e como a nosa tesa asegura, de que as redes sociais son unha ventá ao mundo e que, por tanto, efectivamente favorecen a socialización da mocidade. E isto defendémolo máis a tres sólidos argumentos. Para comprender o noso primeiro argumento de tipo persoal, compre destacar, ademais do que xa comentou a miña compañeira, que as persoas trans tamén utilizan este medio para poder conectar coa comunidade e para poder aumentar o seu sentimento de conexión con outras persoas que teñen as mesmas experiencias vitais. Este estudo da Universidade de Michigan asegura que a rede social precisamente potencian isto, un sentimento de comunidade e onde poden expoñerse sen tantos prexuizos, pero que tamén este estudo da Universidade de Padua confirma que as redes sociais precisamente favorecen a desinhibición da mocidade a través do contacto con persoas do mesmo grupo social. Tamén o noso terceiro argumento fai referencia aos movementos sociais. Isto gustaríano exemplificar a través do caso do Me Too. Para aqueles que non o saiban, no ano 2017, unha actriz instou a todas as mulleres que foran vítimas de agresión sexual a contar a súa historia. Este estudo da Universidade de Longwood conclúe que, ademais de contribuir á expansión do propio movemento, especialmente grazas a Twitter, as mulleres que participaron neste obtiñan melloras significativas na súa saúde mental, polo apoio recibido por persoas que entendían perfectamente o seu sufrimento, pero tamén, de novo, polo sentimento de comunidade e conexión que se formou entre todas elas. De novo, as redes unen e non aíllan, aproximan e propician o contacto interpersoal entre todas as persoas e, ademais, poden potenciar a expansión de movementos que poden cambiar o mundo. Con respecto aos seus argumentos, nun primeiro lugar faranos de máscaras, de caras, de que se forman falsas expectativas. O certo é que non acaban de concretar exactamente que ten isto que ver coa socialización, polo tanto, pídolles que no seu segunda quenda pois o especifiquen, pero que ademais o feito que nos contaban de filtros de Instagram, non sei no seu caso, pero sí que é verdade que pois mesmo utilizar un filtro de Instagram podes dar pé a falar cos teus amigos, pois un filtro igual que é moi gracioso ou un filtro que che fai parecer Shakira bailando, certamente é gracioso e dá pé para ter contacto con persoas que igual se non as ves pola calle pois non poderías. Pregunta? Crees realmente que favorecen as redes sociais a persoas que están en pleno desenvolvemento, por exemplo, nenos que cada vez acceden ás redes sociais antes? O problema é que a pregunta de debate, ese é o problema, ese beneficia a socialización da mocidade. Os nenos non son mozos. Estamos falando, evidentemente, de que as redes sociais non son para nenos de 3 anos que non teñen coñecemento, igual que o alcohol non sería, efectivamente, apropiado para estas persoas. Con respecto ao seu primeiro argumento, falan das habilidades mermadas, de que hai ciberbullying, pero que resulta que neste estudo comentan que hai un maior número de persoas que sufren bullying, de xoves que sufren bullying, tanto nos contextos escolares como universitarios, que aqueles que sufren ciberbullying. É dicir, estános a falar dunha realidade que sí que é verdade, ten unhas consecuencias totalmente nefastas, pero hai outras realidades que son dunha superior gravidade e que eso non o están contemplando. Despois, o seu segundo argumento, falando da disonancia cognitiva, que efectivamente pode xerar estrés, vergoña, non ter unha vida perfecta e non coa rede. Pero este artigo da Revista dos Estudios de Ciencia da Comunicación asegura que cito textualmente, o 78% dos enquisados xoves recibe sempre ou case sempre comentarios positivos. É dicir, por moito que xere estrés e vergoña, que tampouco é que o certifiquen neste caso porque non amosa ninguna evidencia, o certo é que reciben moitos máis comentarios positivos por parte dos seus conxéneres da súa idade. E por último, o seu terceiro argumento, falan de radicalización, de que se usa demasiado, pero o certo é, porque estaban moi preocupados por perder o contacto cara a cara, é que segundo este estudo de Cáritas conclúen que a gran maioría dos enquisados siguen preferindo o contacto cara a cara por riba das redes sociais. É dicir, non son un problema. En definitiva, non podemos olvidar que calquera primavera revolucionaria non só árabe terá só lugar nun mundo globalizado e comunicado. En definitiva, un mundo que non pecha os ollos ante a ventá que nos une os uns aos outros. Moitas grazas.
persoa só ten dous. Infelizmente, esta persoa non existe e esta persoa son eu. O meu nome é Fran Xestal e veño aquí como primeiro refutador da equipa Santiago de Compostela 6. Primeiro de todo, gustaríame empezar por desenvolver o noso argumento de habilidades mermadas. E gustaríame empezar lembrándoles aqueles usos das redes sociais anecdóticos no día a día que tiñamos cando apareceu, por exemplo, MySpace ou Fotolog, no que a xente consultaba as súas redes sociais un par de minutos ao día. Estes tempos infelizmente pasaron e a día de hoxe a maioría das redes sociais están deseñadas para a adicción. TikTok, Instagram ou WhatsApp son boa proba diso. Por exemplo, esta evidencia que lles traemos de UNICEF explícanos como 1 de cada 3 adolescentes no Estado español fai un uso excesivo ou problemático das redes sociais. E que implicacións ten isto na socialización? Que lles lembro que é iso que nos trae a este debate. Pois, que merma as habilidades sociais que pode ter a xente. A xente perde a capacidade para xestionar o estrés, para xestionar a planificación. E, en xeral, segundo nos asegura este estudo da Universidade César Vallejo, que nos explica que tamén que se reducen en xeral todas as habilidades sociais, xa sexan avanzadas ou primarias, e que ademais a inmediatez aprendida nas redes sociais leva-os a, por exemplo, non poder continuar unha conversa ou concentrarse no que lle está contando a súa interlocutora precisamente por esa merma das habilidades sociais. Polo tanto, o que estamos creando é unha sociedade na que a xente moza é incapaz de desenvolverse porque non ten as capacidades necesarias para facelo, porque ten unha tendencia a introversión e moito baixo autocontrol e, polo tanto, é incapaz de desenvolverse plenamente e correctamente no contexto social. A súa pregunta, por favor? Teñen algunha evidencia que asegure que a disonancia cognitiva aumenta na mocidade por culpa das redes sociais? Si, explico agora no noso segundo argumento, que precisamente, e vou agora con el, que é a disonancia cognitiva, evidentemente en relación á teoría de Leon Festinger, como fixo referencia a nosa compañeira, a día de hoxe a principal xanela como mocidade que temos á sociedade é precisamente as redes sociais. As redes sociais conforman a maior parte das percepcións que nos temos de realidade e moldean a forma na que entendemos a contorno na que nos movemos. Con todo, temos que ter en conta que o que nos compartimos nas redes sociais e o que queremos que a xente vexa é o ideal, é o mellor das nosas vidas. Este desequilibrio entre unha realidade idealizada que se ve nas redes sociais e a realidade corrente que nos vivimos no noso día a día leva a unha disonancia cognitiva. E a disonancia cognitiva é precisamente un proceso no que existe unha confusión entre a realidade que se nos presenta tan real como a que nos vivimos, pero que nós non consideramos que é así. Entón, con unha exposición tan alta como a que, de novo, o estudio que el de UNICEF nos comenta que o 90,8% usa o móvil diariamente, o 98,5% usa mínimo unha rede social e o 83,5% 3 redes sociais ou máis, con unha exposición tan alta é inevitable a disonancia colectiva. E cales son os efectos desta disonancia cognitiva? Pois precisamente son efectos como unha limitación nas formas en que interactuamos coa sociedade, porque limitamos as nosas accións. O que verdadeiramente somos, creemos, opinamos ou queremos dicir, limitamos o noso acceso a información diferente a que xa coñecemos e diferentes nosos ideais, evitamos conversas e debates. Por que evitamos isto? Porque consideramos que non somos suficientes, que non somos dignos da sociedade porque somos moito inferiores á realidade que percibimos a través das redes sociais. Por exemplo, este estudio que traemos da Universidade do Río Grande do Sul dinos que os sentimentos que provocan as redes sociais na mocidade son, no primeiro caso, un 27% de constreximento e de coerción e o 25% de inseguranza e de desconforto. Entón, gustaríame falar un pouco agora sobre os argumentos que vostedes nos trouxeron. Creo que o único que realmente se amolda ao tema do debate é o relacional, porque tanto de movimentos sociais como persoal non está moi ligado co debate, ainda que sí que me gustaría preguntarlles en que momento os movementos sociais que se crearon foron exitosos, porque, por exemplo, a Primavera Árabe non foi un movemento exitoso en ningún momento, e antes das redes sociais temos movementos exitosos e moito máis cohesionados que sí que conseguiron cambios reais na nosa sociedade. O Me Too tampouco conseguiu cambios reais na nosa sociedade, simplemente moitas publicacións nas redes sociais, pero iso non afecta a socialización por unha parte e non conseguiu cambios reais, non foi exitoso. Con respecto á cuestión relacional, a ínfima calidade dos vínculos impide a integración real na nosa sociedade. Simplemente temos moitos vínculos e de moi pouca calidade. Para acabar, simplemente, me gustaría dicirlles que esquezamos os cánones que nos impón a sociedade e que son totalmente falsos e axuden a esta persoa a conseguir os seus 30 likes en Tinder.
Moitas grazas. No século XIII, un monxe ao norte de Italia, nunha pequena illa de Venecia, decidiu unir dúas lentes convexas a unha montura, creando así as primeiras gafas da historia. As cales serviron a moitas persoas desde entón a poder ter unha ventana a través da cal poder mirar ao mundo. Século XXI, créanse as redes sociais, a través das cales todos podemos socializar, especialmente a mocidade, e construir lazos máis fortes e máis duradeiros. Boas tardes a todos os presentes. O meu nome é Iago Cabrera Díaz. En este debate teria o placer de realizar a segunda quenda de refutacións a favor en nome do equipo 3 do campus de Santiago de Compostela. En primeiro lugar, gustaríame reforzar aínda máis a nosa liña argumental, a nosa tese que di que precisamente as redes sociais son esa ventá ao mundo das cales non podemos privar a nosa mocidade. Gustaríame centrarme no noso segundo argumento relacionar. Concretamente, nun ámbito, xa que o equipo contrario nos fala de Tinder e este tipo de aplicacións, gustaríame tamén dicirlles que no ámbito máis romántico, as relacións a distancia e as relacións a curta distancia nas cales empréganse apps de mensaxería instantánea e redes sociais acaban sendo relacións máis duradeiras no tempo. Polo tanto, podemos ver que neste ámbito tamén as redes sociais potencian a socialización da xuventude. E tamén, segundo esta evidencia que acabo de amosar, é da Universidade de British Columbia en Canadá, e segundo esta outra evidencia da Universidade de Stanford, que nos di precisamente que dende o ano 2013 en Estados Unidos, aínda que tamén fai referencia a outros países, as aplicacións de citas crecen exponencialmente, sendo dende o ano 2017 desplazan xa a outras formas de coñecer persoas, tanto amigos como parella, que en persoa. Polo tanto, señoras e señores, en todos os ámbitos tamén neste aspecto de relacións interpersoais, as redes sociais fomentan a socialización da xuventude. Por favor. De que calidades son esas interaccións para poder considerar a socialización e integración na sociedade? É que tamén a socialización pasa por coñecer persoas e aprender de erros que podamos ter ou persoas que nos axudan a construir a nosa personalidade, coñecer persoas en todo o seu conxunto. As persoas que coñezamos tamén no noso día a día non sempre acaban sendo relacións fructíferas, pero que coñecendo persoas en todos os contextos que nos aporten ou que sexamos amigos para toda a vida ou só durante uns anos, tamén é socialización porque nos están axudando a vivir en sociedade e as redes sociais están potenciando que iso ocorra. Faláronos o primeiro argumento, o exordio, da primeira refutación concretamente da aplicación de Tinder. Nos dan a razón, as persoas coñécense tamén as redes sociais. As redes sociais favorecen a socialización da xuventude. Faláronos tamén dun exordio dunhas máscaras nas cales gustaríame engadir que agora existe regulación, que incluso as influencers que empregan eses filtros obliganlles a amosar que están mostrando un filtro e que así a xente non se confunda e non teña eses cánones de beleza moitas veces inalcanzables. Por lo tanto, nas redes sociais, que son un negocio, que son un aspecto que existe na nosa sociedade moi globalizado, construense regulación para que todos vivamos correctamente e esteamos correctamente nelas e, por lo tanto, podamos socializar correctamente tamén. Dicen que é un proceso obstaculizador as redes sociais, concretamente na súa tese, pero que, señoras e señores, non obstaculizan, porque as redes sociais son o vínculo que unen a mocidade co mundo. Non podemos separarlles, porque as redes sociais tamén implican a autoestima da sociedade, dos nosos, da mocidade. E, ademais, persoas, por exemplo, que viven máis illadas do mundo tamén necesitan as redes sociais para poder socializar.
Ademais, esta a idade e a mocidade da cal refírese a pregunta do debate é a máis importante e, polo tanto, non podemos privar os adolescentes da socialización que lles aporta as redes sociais nesta idade. Tamén no seu terceiro argumento de radicalización, señoras e señores, Twitter, por exemplo, tamén ten ferramentas para eliminar contidos que poidan implicar radicalización e, polo tanto, nós vivimos nunha sociedade máis civilizada e non poden acaecer eses aspectos dos cales nos fala o equipo contrario. Do mesmo pasa cos contidos que non están adaptados á nosa idade. De novo, as propias redes sociais poñen filtros, poñen regulación para que todos podamos estar a gusto nas mesmas. Tamén gustaríame destacar un feito que probablemente pasou por alto, e que o equipo contrario na súa quenda de intervención inicial amosou un total de 0 evidencias. Sí que é verdade que na primeira refutación amosaron dúas máis, pero a primeira refutación amosaron 0 evidencias. E todos sabemos que unha liña argumental sen evidencias é unha liña argumental feble. Señoras e señores, do mesmo xeito que ese monxe do século XIII inventou as gafas para que todas as persoas puderan ver correctamente, non puidemos privar as adolescentes desas gafas que lles permiten ter unha visión ao mundo, unha venta ao mundo, porque iso precisamente o que fan as redes sociais, permitir socializar a mocidade. Moitísimas gracias. As redes sociais, que parecían un paraíso de conexións e socialización, resulta que non chegaron a eses estándares. Según xa vimos, grazas aos nosos compañeros, as redes sociais xeran comunidades máis pequenas e xoves máis ensimismados en si mesmos. As redes sociais fan que pasemos máis tempo xerando persoas virtuais con relacións virtuais moi febles e que deixemos de lado o que somos realmente, persoas reais, con faces reais e amigos reais, que é o que realmente entendemos que é o máis importante. Vos son Silvia Tuñas, veño en calidad de segunda refutadora e vou explicar o noso terceiro argumento, o argumento radicalización. Irónicamente, cando o grupo co que podías interactuar estaba reducido ao teu entorno, ao teu pobo ou ao teu instituto, eras exposto a unha maior variedade de pensamentos, de ideas e de formas de ver a vida, porque vemos como os mozos e mozas cada vez están máis ensimismados e sumerxidos en si mesmos. Vamos falar dun fenómeno, as cámaras de eco. Que é unha cámara de eco? Unha cámara de eco é unha cámara mediática que produce que as persoas só atopen ideas que amplifiquen ou reforcen as súas propias crenzas que xa tiñan de antes. Unha cámara de eco resulta das burbullas de filtros e algoritmos que teñen as redes sociais, que fan que só lle chegue información a persoas que xa lle interesaba de antes e as persoas a que as redes sociais lle interesa que lle cheguen. Temos así esta evidencia, a nosa primeira evidencia, publicada pola Universidade de Utrecht en 2012, que pon que entenda que internet sea unha ferramenta para a xuventude experimentar a súa identidade, as cámaras de eco non permiten esa experimentación. Quedamos estancados. As redes sociais, todos sabemos, funcionan a través de algoritmos que reproducen contido, que xere unha resposta emocional forte para manternos enganchados a este mesmo. Respostas que xeren ansiedade, que xeren medo ou dopamina fácil. Isto conócese como attention economy ou economía da atención. Estas dinámicas que provocan, coñecémolas todos, están todo o día nas noticias. Cultura da cancelación, cámaras de eco que xa expliquei, e a radicalización. Traemos esta segunda evidencia da revista Ciencia Latina publicada este mesmo ano, na que di claramente Internet debe entenderse como unha plataforma propicia para mecanismos de radicalización. A súa pregunta? Por que non creen que se potencia a socialización cando a través
través da rede desenvolvese a identidade persoal a vez que se coñece a persoas do mesmo grupo social. Vale, é exactamente o que acabo de dicir. Non favorecen o desenvolvemento persoal. Todas as evidencias que traemos destacan. Non desenvolves a túa personalidade. Reafirmas o que ti xa crees, porque non estás exposto a contidos novos. Si estarías exposto a novas visións e a novas formas de ver a vida se falaras cunha persoa maior do teu pobo, máis que entrar en Twitter e ver persoas que xa pensan o mismo que ti. Solo te reafirmas no que xa pensas. A súa pregunta, por favor? Por que pensades que o problema está nas redes sociais e non no uso que se lles dá? Vale, entendemos que a pregunta do debate é se a socialización é boa, ou se as redes sociais son boas ou malas para a socialización da xuventude, aínda que sea un mal uso, entendemos que afecta negativamente a socialización. Eu podo dicir que as pistolas solas non matan, pero si podo dicir que as pistolas son negativas para manter a xente viva. Polo tanto, vou refutar a súa liña argumental. Vale. Traen tres argumentos. O argumento persoal, o argumento relacional e o argumento do movimento social. O argumento persoal ven a basarse en que as minorías poden expresarse sen prexuizos e vamos refutar bastante esta idea. Primeiro, falan do ciberbullying e din que hai máis bullying tradicional que ciberbullying. Eso entendémoslo no momento en que hai máis relacións sociais na vida real, nos colexios, a mocidade está nos colexios, entón, obviamente, estadísticamente, vai haber máis bullying tradicional. Pero que, ademais, o impacto do ciberbullying é moito peor que o do bullying tradicional, porque unha persoa que sufre bullying nun instituto tradicional vai á súa casa e pode dormir ou pode falar cos seus pais, pode sair desa burbulla, pero se eu estou todo o día sendo acosado porque teño unha plataforma na miña man que me conecta co meu agresor, o impacto é moito peor. Pero que despois falan de que non, volvo a decir, sí que hai prexuizos. Falamos, por exemplo, do acoso de identificación. As persoas trans que están, ou as persoas gays, ou as persoas de calquera minoría que están en redes sociais non están seguras. Son acosadas e identificadas. Temos o caso dos asesinatos de homes gays en País Vasco que foron encontrados a través de Tinder. Despois o argumento relacional. Ven a decir que a mocidade se relaciona por redes sociales. Eso témolo claro. A pregunta é se é bo ou non. Non se o fan ou non. Falan, realmente a nosa pregunta é, falar en Twitter é ter unha comunidade, é socializar, dar un like, é conectar. Eles mesmos se refutan cando traen unha evidencia que din que as persoas prefiren relacionarse cara a cara. Por qué? Porque a relación social que tes nunha rede social é máis feble e non che atrae tanto a túa humanidade e non te ves arroupado como te podes ver na vida real. Moitas gracias. Como dixo Richard Yates, estar só nada ten que ver con cantas persoas hai ao teu redor. Dicía Platón que a liberdade está en ser donos da nosa propia vida. Se Platón vivira no século XXI, diría entón que non podemos deixar que as redes sociais sexan donos dela. Moi boas tardes, o meu nome é Uxía Quintas e aquí en calidade de conclusionista do equipo en contra, en primeiro lugar, repasarei como cae a liña argumental do equipo contrario para despois reconstruir os nosos propios argumentos. En primeiro lugar, o equipo contrario trae o argumento persoal, o primeiro de tres argumentos, dos cales dous non entendemos como se relacionan verdadeiramente coa pregunta de debate, xa que non vemos a relación coa socialización da mocidade. O argumento persoal, no que falan de reforzar unha identidade persoal polo sentimento de comunidade. Este sentimento de comunidade, como refuta a miña compañera Silvia, ten os
mesmos prexuicios e de feito que na vida real e de feito pode facer a xente nas redes sociais un branco moito máis fácil. Ademais, non desenvolvemos a nosa identidade persoal xa que vemos sempre o mesmo tipo de contido e, polo tanto, lévanos a un illamento, non a un desenvolvemento da nosa personalidade, e isto choca con o noso terceiro argumento. En segundo lugar, un argumento relacional, no que falan de que teremos moitas relacións. Ben, como refuta o meu compañeiro Xestal, repite na súa pregunta, estas relacións non nos demostran que sexan relacións de calidade beneficiosas para a mocidade. Xa non só iso, senón que Silvia lle refuta que as propias persoas prefiren socializar en persoa, como dicen vostedes, porque saben que as relacións online son máis febles. En terceiro lugar, o argumento de movementos sociais, no que falan de que se crean movementos sociais. Ben, o meu compañeiro Xestal refutalles dicindo que pero estes movementos sociais son exitosos. Non o temos claro, xa non só iso, senón que no pasado xa existían movementos sociais que existían da mesma maneira sen ter en conta estas redes sociais. Pasamos entón a repasar como nós si demostramos os prexuizos das redes sociais na socialización da mocidade. En primeiro lugar, o argumento de habilidades mermadas. Encontrámonos ante un incremento no uso das redes sociais e, como evidencia Xestal, este elevado uso leva a unha disminución nas habilidades sociais da mocidade cara ao mundo real, por exemplo, pola total incapacidade de manter unha conversa ou escoitar a un interlocutor durante un período longo de tempo debido á inmediatez das redes sociais. En segundo lugar, o argumento da disonancia cognitiva. Como evidencia Xestal, a exposición prolongada ás redes sociais provoca un desequilibrio entre a vida nas redes sociais e a vida no mundo real. É dicir, provoca unha perda de autoestima que provoca que a mocidade oculte as persoas que verdadeiramente son e que non se crean merecedores de participar na sociedade e na socialización. En terceiro lugar, o argumento da radicalización. As redes sociais levannos a illarnos ideolóxicamente, como evidencia Silvia, xa que crean unha ilusión na que só atopamos contido que amplifica as nosas propias ideas e crenzas ou persoas que directamente imos considerar inimigos. Polo tanto, as redes sociais crean radicalización e illamento social na mocidade, que en moitos casos leva ao fin das súas relacións sociais. Polo tanto, con estes tres argumentos, demostramos como as redes sociais fannos vivir nun mundo de ilusións, un mundo no que se considera moito mellor aparentar que esta persoa é real e non demostrar que todos somos persoas reais. Moitas gracias. Cando Deus peche unha porta, abre unha ventá. Moi bons días, compañeiros, compañeiras, membros do xurado. Meu nome é Pablo García e con este pequeno refrán gustaríame comezar o último turno deste debate. Comezarei por facer unha pequena comparativa co equipo contrario. Ben, traíanos un primeiro argumento de habilidades mermadas, o cal rebatimos cunha evidencia que demostraba que a xente seguía a preferir as interaccións cara a cara. Polo tanto, a xente segue a preferir relacionarnos cara a cara. Estas habilidades non están mermadas. Ademais, falan do ciberbullying, o cal non nos demostran realmente cal é o impacto do ciberbullying. Están facendo que nos preocupemos por unha minoría ignorando todas as vantaxes que teñen as redes sociais. O segundo argumento de disonancia cognitiva, onde dicía que recibíamos información contradictoria e isto nos provocaba ter máis estrés e máis vergonza. Non amosaban ningunha evidencia acerca de que a xente tivese máis estrés ou máis vergonza. Falaban de que a xente tiña unha vida perfecta que non é real, o cal decía que facía máis estrés, o cal refutamos dicindo que a xente recibía máis comentarios positivos que negativos, polo tanto a xente non ten este estrés e esta vergoña, e ademais añadíamos que existe agora unha regulación de filtros, polo tanto a xente non pensa que esta xente sexa real. Dase conta de que non é real porque xa estamos establecendo regulacións para que a xente o sepa e xa consciente. Ademais, dixeron o seu terceiro argumento de radicalización únicamente para a segunda refutadora, polo cal o noso refutador non puido rebatelo. Non obstante, pois fixémosles unha pregunta ao respecto facendo de que existían filtros en Twitter para evitar a radicalización de ideas, añadindo, ademais, un argumento que cae por su propio peso, que é que as redes sociais, como por exemplo as aplicacións de citas que traía o seu refutador,
favorece que poidamos coñecer a outras persoas e despois de iso establecer a calidade da relación. Ben, paso a falar da propia liña argumental. Traíamos un primeiro argumento persoal no que, apoiado nas evidencias da Universidade de Padua, Pittsburgh e Michigan, víamos que as redes sociais fomentaban a desinhibición, que servían como instrumento para afirmar a nosa propia identidade e que eran un refuxio para persoas en risco de discriminación. Un segundo argumento relacional, onde, respaldados polo estudo colaborativo da Universidade de Oxford, amosábamos que as redes sociais permiten relacionarnos cun maior número de persoas e non só manter, pero tamén mellorar as nosas relacións xa existentes. E, por último, un terceiro argumento de movimentos sociais, onde víamos co estudo da Universidade de Longwood e do catedrático en Psicología José Manuel Sabucedo que a propagación destes movimentos sociais nos permitía conectar con diferentes persoas que as mesmas inquietudes, coñecendo diferentes realidades e promovendo desta forma un sentimento de comunidade. As redes sociais, como os cadros que mencionamos ao principio, representan múltiples ventás. Estas ventás non só permiten que vexamos aquilo que está no exterior, senón tamén fan que o aire corra pola nosa casa, pola nosa cabeza. E, polo tanto, non só vexamos o mundo, senón tamén fan que queiramos vivir nel. Moitas grazas. Pero esto no son semis. Ah, son cuarto. ¿Y las semis que son mañana? Claro.
pois cando os capitáns dos equipos vir recoller vir a elegir a postura que lle toca, podense acercar a recollela. A ver, señorita, derecha ou izquierda? Izquierda. Muchas gracias. En contra. Entonces, a favor. O equipo Santiago que? Santiago 4 a favor e Santiago 1 en contra. Sí. Bueno, pois benvidos entón todos a este debate de cuartos de final do Parlamento Xove do ano 2023. Que, como sabedes, é un programa da Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia. E tras o sorteo, ambos equipos defenderán as posturas a favor e en contra, respostando á pregunta ao debate que di se as redes sociais favorecen a socialización da mocidade. Así que, sen máis dilación, imos a empezar cos debates. Nunha man teño esta carta, escrita pola célebre autora da xeración do 27, Rosa Chacel. Esta carta viaxou dende Río de Janeiro a Barcelona en 14 días. Aquí teño uns whatsapps mandados no 2023 que viaxaron dende Río de Janeiro a Barcelona en 0,1 segundos. Bo día, o meu nome é Lucía García e xunto cos meus compañeros Saúl, Alba e Marcela represento ao equipo do campus número 4 de Santiago de Compostela neste debate. A pregunta que hoxe nos trae aquí é se as redes sociais favorecen a socialización da mocidade. O noso equipo e eu estamos completamente de acordo en que sí. Para eso, traémoslle unha tese, que é as redes sociais derriban barreiras e tenden pontes. Antes de comezar, permítanme explicarles dous conceptos. O concepto de socialización. Segundo Francisco Palomares, sociólogo da Universidade de Granada, o proceso de socialización consiste en que o individuo se dea cuenta da realidade que o rodea e a través desto construa a súa propia identidade. A ONU define a mocidade como as persoas comprendidas na idade de 15 e 24 anos. Continuarei agora cos tres sólidos argumentos nos que baseamos a nosa tese. Un primeiro argumento de exposición. As redes sociais permiten á mocidade coñecer certas perspectivas e características que non houberan coñecido se se quedaran na súa entorna física máis cercana. Isto permítelles ter unha visión moito máis ampla do mundo, ademais de un desarrollo personal moito máis grande. Para demostrarlles isto, traigo un estudo
da Universidade de Nova York. Acá nos explica que as entornas virtuais permiten crear unhas colectividades moito máis variadas, xa que a relación en redes permite deixar de lado as barreiras xeográficas e as barreiras físicas. Continuo con un argumento de complementariedade. As redes sociais e a comunicación por internet non deixa de lado a comunicación cara a cara, senón que a complementa e nos permite darlle continuidade. Isto é, a través das redes sociais podemos continuar ou, por así decir, ampliar as relacións que facemos persoalmente. Para demostrarles isto, traigo un estudo da Universidade de Kansas, a cal nos dice que non existe ningún tipo de correlación entre ser máis activo nas redes sociais e perder actividade na interacción cara a cara. De feito, está demostrado que as persoas que teñen máis actividade nas redes sociais tamén son moito máis activas nas contornas físicas. Está moi ben poder complementar nas relacións físicas, pero díganme ustedes, que lle pasa ás persoas que non son aceptadas no seu entorno? Aquí aparece o noso último argumento, o da segunda oportunidade. Hai moitísimos mozos que teñen moitos problemas para relacionarse en entornos físicos. As redes sociais permiten expoñerse en contacto con outros chicos ou chicas que se encontran na mesma situación que eles. Este estudo da Universidade de Dickens enséñanos como unha gran cantidade de mozos que forman parte do colectivo LGTBI atopan nas redes sociais a única maneira de poder sair do armario e de crear unha comunidade colectiva e poder ser un mesmo. Permítanme agora recordarles a miña liña argumental. A nosa tese. As redes sociais derriban barreiras e tenden pontes, baseada en tres sólidos argumentos. Un argumento de exposición, as redes sociais permítenos ver moitas perspectivas. Un segundo argumento de complementariedade, as redes sociais complementan as relacións físicas. E un último argumento de segunda oportunidade. As redes sociais é o único sitio onde as persoas poden ser unhas mesmas. Moitas grazas. Moitas gracias ao equipo a favor. Damos ao paso ao equipo en contra na súa primeira introducción, cando queira. Esto que yo tengo aquí es alcaloide de cocaína, popularmente conocido en esta región de Europa como fariña, propiamente, ¿no? Digamos que esto es básicamente una sustancia con la cual muchísimos de nuestros antecesores, para ser más específico, nuestros padres, de alguna manera se divertían en fiestas o en otros eventos de este tipo. No obstante, en nuestra generación tenemos un problema muy parecido, solo que no nos hemos dado cuenta. Ahora ya no es la fariña, sino algo todavía más grave que eso. Esta otra droga que tengo en mis manos. Lo que pasa es que no nos hemos querido dar cuenta todavía, porque tenemos los ojos tapados. Muy buenos días, estimados debatientes. Mi nombre es José Lago y junto con Manuel Ortigueira, Alberto Castellanos y Candela Hernández voy a demostrarles cómo exactamente vamos a probar que, en efecto, las redes sociales son sumamente perjudiciales para la socialización de la juventud actual. Dicho ello, respondiendo a la pregunta de este debate, ¿cuál es nuestra tesis? Lo que queremos probar principalmente es lo siguiente. Las redes sociales, por diversos motivos, están lastrando por completo la capacidad de nuestros jóvenes para, 1, poder relacionarse, 2, para, de alguna manera, poder tener una sanidad mental, por llamarlo de alguna manera, para que puedan hablar con otras personas, y 3, finalmente, se encuentren en varios peligros de este tipo. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Hemos decidido traer a este debate 3 argumentos. En primer lugar, un argumento de adicción. Con esto lo que queremos demostrar es que, en efecto, existe una especie de condición de gratificación instantánea que se está formando en este tipo de plataformas o redes. Pero,
exactamente qué son esas redes sociales. Y esto es un poco para intentar enmarcar este debate. Las redes sociales son todas aquellas plataformas que, de alguna manera, se han ido creando por distintas empresas, muchas veces transnacionales, y que de alguna manera pueden encerrar a sus usuarios a través de distintos mecanismos, digamos, de dudosa fiabilidad. En segundo lugar, queremos traer un argumento de radicalización. Este argumento de radicalización básicamente lo que pretende demostrar es que los jóvenes están perdiendo en muy buena medida su capacidad para interactuar con el resto. De esta manera, queremos de alguna manera demostrar que los jóvenes están radicalizándose políticamente y que no están escuchando toda clase de opiniones bastante parecidas o lejanas a las de ellos. Ergo, estamos perdiendo una juventud bastante capacitada para distintos roles de esta sociedad. En este sentido, creo que también sería bastante válido añadir otro tipo de definiciones, como por ejemplo la de adicción. Entendemos, según Young en 2016, que este tipo de adicciones a las redes sociales es una como cualquier otra en el mundo de la psicología, pero que entendemos como la interferencia del control del consumo de Internet, evidenciada principalmente por un uso compulsivo y patológico del mismo. Y, en tercer y último lugar, queremos traer un argumento bastante potente, y es el argumento de peligros para la salud. Ansiedad, depresión, insomnio, cibermareo, nomofobia. Estoy tristemente convencido de que estas palabras no son para nada extrañas para nadie en esta sala. Dicho ello, queremos demostrar con este argumento que la salud de nuestros jóvenes está siendo seriamente perjudicada. Y ahora bien, ¿cómo pretendemos que nuestros jóvenes puedan socializar sanamente si se encuentran con este tipo de condiciones? Esa es la verdadera pregunta que queremos responder en este debate. Dicho ello, vuelvo un poco a lo que decía al principio. Ya lo decía el mismísimo Erasmo de Rotterdam. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo creo que todos nosotros tenemos una droga enorme, aquí mismo, en nuestros bolsillos, ahí en las mesas de todo el público. Lo único que pasa es que no hemos querido quitarnos la venda que tenemos en los ojos. La venda que nos demuestra que el peor enemigo de nuestra juventud, que el peor lastre que tenemos nosotros, tristemente no es Fariña, tiene botones y pantalla táctil. Gracias. Muchas gracias al primer introduccionista del equipo Santiago 1 y damos el paso al argumentador del equipo Santiago 4. Dicía Sócrates que para defender a verdade pouca elocuencia basta. Bo día, o meu nome é Saúl e dende o noso equipo estamos absolutamente convencidos de que as redes sociais favorecen a socialización da mocidade. Dende o equipo contrario, tranos un exordio no que equiparan as actuais redes sociais a outros fenómenos como o da cocaína, que enlazan co seu primeiro argumento no que nos falan de que as redes sociais xeran situacións de abuso e xeración de adicción. Miren, Isaac Newton dicía que se foi capaz de ver lonxe foi porque se subiu a ombreiros de xigantes. Nós tamén nos queremos subir a ombreiros de xigantes, concretamente aos dous xigantes da saúde mental e dos trastornos mentais, que son o Manual Ciedez da OMS e o Manual DSM-5 da Asociación Americana de Psiquiatría. E resulta que ningún destes dous manuais recoñece a adicción ás redes sociais ou a adicción a internet como un trastorno. E que non o recoñezan non é algo casual e tampouco é algo inocente, senón que eles mesmos dan a seguinte explicación. Cando se lle pregunta a estes autores por que non o inclúen. A adicción a internet ou ás redes sociais non pode ser considerada unha entidade clínica por si mesma, porque é unha manifestación de outros trastornos subyacentes. É dicir, detrás dun rapaz que bota moito tempo nas redes sociais podese agochar un problema de ansiedade social, pode agocharse un problema de depresión ou mesmo un trastorno de aprendizaje. Pero en calquera caso, o uso excesivo da rede social será unha consecuencia deste trastorno e non a causa deste trastorno, como defende hoxe o equipo contrario, que confunde correlación con causalidade e invirte a relación causal. Dígame. Vale, si existen estos problemas, en efecto, que usted menciona, aparte de la adicción, ¿por qué estas redes sociales son buenas para la socialización? Os problemas de ansiedade e depresión sempre existiron. Nós o que temos que defender hoxe a nosa labor é defender que non existe un nexo de causalidade entre o uso das redes sociais e o desarrollo deses trastornos, como acabamos de defender. Por outra banda, tranos un segundo argumento, un argumento no que se refiren a que as redes sociais xeran radicalización e son responsables dos discursos de odio. Pero aquí o equipo contrario confunde a carne con mensaxe, culpa as ferramentas de uso inaxeitado que algúns usuarios fan dela. Miren, as redes sociais non teñen un lado oscuro,
máis que un reflexo do que somos como sociedade. Vir aquí e dicir que porque hai certas persoas que se radicalicen e vertan discursos de odio nas redes sociais, por lo tanto, as redes sociais non favorecen a socialización, sería como vir aquí e dicir que, como o coitelo serviu para cometer centros de homicidios ao longo da historia, entón, por lo tanto, a invención do coitelo non nos favoreceu como sociedade. Sería unha injustiza moi grande, porque sería culpar a ferramenta do uso inaxeitado que algúns usuarios fan dela. Sin embargo, nos estamos convencidos que, desde o punto de vista ideolóxico, as redes sociais son tremendamente beneficiosas. E son tremendamente beneficiosas porque sirven para democratizar moitos ámbitos da nosa vida que antes era imposible, era impensable democratizar. Pensemos en que as redes sociais serviron para dar voz a quen non tiña voz, serviron para dar información a quen non tiña información. En definitiva, desde un punto de vista ideolóxico, as redes sociais favoreceronnos como sociedade e favoreceron o proceso de socialización. Por outra banda, tranos un terceiro argumento no que se refiren aos peligros para a saúde que entrañan as redes sociais. Refírense a trastornos como a ansiedade, a depresión e demais trastornos afectivos. Mire, señores, confunden vostedes correlación con causalidade. O razonamento que fai aquí, por contrario, é o seguinte: como entre os usuarios das redes sociais existe máis incidencia de depresión e ansiedade que entre os usuarios, entre as persoas que non son usuarios das redes sociais, entón, en consecuencia, serán as redes sociais as que están causando a ansiedade e a depresión. Señores, isto non é así. A relación causal é xustamente ao revés. As persoas que xa teñen ansiedade social e teñen problemas depresivos tenden a refuxiarse máis nas redes sociais. Pero o trastorno depresivo, o trastorno ansioso era preexistente. É dicir, non o causou a rede social. Non é unha consecuencia do uso das redes sociais, é unha manifestación. Dígame. ¿Es usted consciente de que más del 99% de los jóvenes utilizan las redes sociales e Internet? ¿Cómo explica entonces que ese 1% sea el que tiene estos trastornos y se pase a la red? Gracias. Non entendo a pregunta. Bueno, prosigo. En calquera caso, non só dicimos que as redes sociais non sexan responsables do uso do desarrollo de depresión e ansiedade, senón que consideramos que en moitas ocasións poden ser a solución. Pensemos na cantidad de rapaces que sufren fobia social. Estará conmigo que en moitas ocasións, antes que correr, hai que aprender a caminar. Pois precisamente para estes rapaces que sufren fobia social, as redes sociais poden ser tremendamente útiles. Porque antes de exponerse á sociedade e a unha multitude física, poden interactuar nun entorno virtual, sendo unha solución intermedia e unha solución temporal. E precisamente nesta mesma liña, infórmanos a Universidade Nacional da Plata no seu estudo Epidemioloxía da Fobia, da que nos explica a gran utilidade que poden ter estas ferramentas virtuais para a rehabilitación e o tratamento dos pacientes con fobia social. Por outra banda, nos hoxe trouxémoslles unha tese moi clara, e é que as redes sociais derriban barreiras e tenden pontes, que sustentamos en 3 argumentos. Un primeiro argumento de exposición, un segundo argumento de complementariedade e un terceiro argumento de segunda oportunidade. Gustaríame insistir no noso primeiro argumento de exposición. Xa explicou Lucía, as redes sociais ensanchan a visión que temos do mundo e abren a nosa mente. E precisamente nesta mesma liña alude o estudo Xóvenes e redes sociais, democratización do coñecemento da Universidade de Loja, que nos explica como antes da aparición das redes sociais o monopolio da comunicación estaba nuns poucos grupos corporativos, pero gracias á aparición das redes sociais e á irrupción dos influencers, hoxe en día disponemos dunha amplia variedade de perspectivas e visións, e non nos olvidemos de socializar é precisamente iso, incorporar a nosa personalidade distintas perspectivas e distintas visións. En definitiva, señores, vostedes hoxe trouxéronos aquí catastrofismo, fatalismo e alarmismo. Non trouxemos datos, trouxemos feitos e, sobre todo, trouxemos realismo. Moitas grazas. Moitas gracias ao introducionista do equipo Santiago 4, perdón, o argumentador. Damos paso ao argumentador ou refutador do equipo Santiago 1. Ai, acaba de salir o Virreal, xusto relacionado co que vos quería contar, que ben. Bueno,
Vamos a empezar. Vouvos a facer unhas refutacións sobre as cousas que dixo outro equipo e agora vamos a falar do noso argumento. En primeiro lugar, falaba o noso compañeiro do manual DSM-5, que non recoñecen a adicción ás redes sociales, apelando a que son outro tipo de enfermedades distintas as que sufre esta xente. É importante dicir que ata fai moi poucos anos este mesmo manual consideraba a transexualidade como unha enfermidade, é dicir, estes son os seus referentes para determinar que é unha enfermidade e que non. Pero, aínda que a adicción realmente ás redes sociais non fora unha enfermidade e foran outras causas subxacentes, estamos vendo que estas redes sociais, o uso excesivo das redes sociais e a súa adicción conleva unhas circunstancias que son negativas para a xente que as usa. En segundo lugar, falaban de que a radicalización é meramente un mal uso das redes sociales e que non se pode acusar a ferramenta do que fai o ser humano. Pero a realidade é que é un altavoz que sí que ten unhas desastrosas consecuencias para a nosa convivencia en sociedade, como yo exporei no meu argumento. Sí, dígame. Nos propoñemos simplemente analizar como a xente ten problemas e como sustitúe a súa vida das redes sociais, a súa vida normal pola vida das redes sociais por abusar delas. En terceiro lugar, falaban vostedes de que hai máis liberdade de medios grazas ás redes sociais. Pero eso pode aparecer así a priori porque vemos moitos influencers distintos, pero tamén había moitos articulistas, moitos periodistas antes. Agora, siguen sendo tamén 2 ou 3 empresas, siguen sendo Facebook, Twitter e Google as que siguen tendo o poder por encima de todo. Vamos agora así coa argumentación. En primeiro lugar, vamos por falar da adicción e do efecto sustitución que esta xenera. Vamos por explicar o efecto Hawthorne, que é unha sensación de mellora do desempeño que ten a xente cando comparte publicacións e a xente lle dá like. Entón, isto créanos unha dopamina que nos dan like e queremos seguir publicando e pouco a pouco vamos afastándonos da realidade para publicar cada vez máis. Ademais, cada vez temos máis presentes as nosas redes sociais porque cada vez coñecemos a máis xente. Eu agora, por exemplo, podo coñecer os nosos ben queridos membros do xurado, pedirlle o seu Instagram e manterme en contacto con eles por Instagram. Que vai facer isto? Que se quero manterme en contacto con eles, non vou quedar con eles a tomar un café. O que vou é pois ao mellor mandarlle un mensaje por Instagram de que ven ou como che vai, estas cousas é unha cousa moito máis impersonal e estamos desplazando completamente a nosa vida real da vida virtual, generando así este efecto sustitución. Isto evidenciase co noso artículo de como hai unha relación inversa e significativa entre as habilidades sociales das persoas con respecto ao tempo que pasan en redes sociales. Isto foi avaliado en estudantes universitarios, en concreto da Universidade de Lima, é dicir, xente que pode ser perfectamente con circunstancias semellantes ás nosas. Dígame o seu punto. Se a cultura do like nos afasta da vida real, entón como explica o estudo que lle comentaba a miña compañera na exposición inicial da Universidade de Canvas, onde os máis activos nas redes sociais eran tamén os máis activos na vida real? Pois teñen que explicar vostedes porque o tempo é limitado e cando estamos máis enganchados a unha cousa pasamos máis tempo nela. Por exemplo, a xente que está moi preocupada polos likes vai a pasar tempo editando as súas fotografías para que queden ben, pensando en que publicación vai poñer en Twitter para ter moitos likes, este tipo de cousas. E ao fin e ao cabo, este tempo que está dedicando a editar estas publicacións está perdendo de fornecer, digamos, a súa vida social real. Vamos pasar agora ao argumento de radicalización. Por que se potencia a radicalización en 3 moi sinxelos puntos que nos fala o informe do King's College sobre por que se facilita a radicalización a través de Internet. En primeiro lugar, grazas ao anonimato. É obvio que insultar e ser desagradables non se penaliza se non poden saber quen somos detrás e, polo tanto, a xente vai ter unha maior tendencia a insultar ou a ser desagradable cando non se sabe quen é por detrás. En segundo lugar, temos o funcionamento das redes sociais que xeneran cámaras de eco. Por qué? Porque tendemos a seguir simplemente o que confirma os nosos sesgos e as ideas que nos gustan. Se eu son do Partido Popular, vou a seguir a Feijóo e vou seguir a Rueda porque son os que confirman os meus sesgos. Sin embargo, non vou a poder estar atento ao mellor o que di Pedro Sánchez e non vou saber as ideas boas que pode ter en determinado momento porque simplemente utilizo as redes para seguir o que me gusta a min e o que me fai sentir ben. En terceiro lugar, aumento o acceso a discursos radicales que antes eran minoritarios e as redes sociales lle dá un forte altavoz que, de non ser así, non tería. Recorden que empezaba co Be-Real porque sí, tiña síndrome de abstinencia e necesitaba que chegara o Be-Real porque xa levaba 24 horas sin el. Moitas gracias. Moi ben,
damos paso, despois de que falase o seu primeiro refutador do equipo Santiago 1, a primeira refutadora do equipo, a segunda refutadora do equipo Santiago 4. Este home que teño aquí é o Mariscal Pardo de Cela, unha famosa lenda galega sobre un home que foi o líder da Revolución Irmandiña do século XV. Este home foi condenado a morte por ser líder precisamente desta mesma revolución. Sen embargo, a súa muller tentou salvalo desta morte fatal pedíndolle o indulto ao Papa. Bos días, o meu nome é Alba Busto e son encargado de facer a segunda quenda de refutacións en nome do campus de Santiago 4. En primeiro lugar, gustaría falar complementar o que xa dixo o meu compañero Saúl sobre o tema da adicción e tamén o tema da cocaína porque comezaron os nosos compañeros. Saúl presentou iso de DSM-5 e o CIE-10. Miren, vonlles a ser moi claro con isto. O DSM-5 é a Biblia dos psiquiatras. O que vai no DSM-5 vai a misa. E xa está. E entón, se non nos podemos fiar do que din os psiquiatras, que son os especialistas na saúde mental, de que nos podemos fiar? Porque, repito, non nos presentaron ningunha alternativa de peso como pode ser o DSM-5. Ademais, a mí gustaría presentar outras evidencias que complementen isto. En primeiro lugar, esta da Universidade de Doha. Nesta é un estudo que se compara, en primeiro lugar, dous grupos. Un, universitarios que teñen uso excesivo das redes e outro que non teñen uso excesivo das redes. Cal foi o resultado deste estudo? Básicamente, os universitarios pasaban o mesmo tempo que a familia, sen embargo, os que tiñan maior uso de internet pasaban o dobre do tempo cos amigos. É dicir, socializaban máis. En segundo lugar, gostaría falar sobre a Universidade do País Vasco, que a sacarei en posteriormente tamén. Aquí, precisamente, falase sobre como o illamento social é un factor de risco para o uso abusivo das redes sociais. E non ao revés, non me malinterpreten. Entón, o equipo contrario fala sobre como o uso abusivo das redes pode levarte a ter un illamento social ou problemas como ansiedade e depresión. Sen embargo, este estudio di precisamente o contrario, xa que o illamento social é un factor de risco, sí. Pero es que, aún asumiendo que aquello que comentan de que estas personas socializan más fuera cierto, esto no implica que sea una socialización de calidad o libre de cualquier tipo de condición mental. A ver, tampouco nos demostraron que esta socialización destas persoas fora de peor calidade. Por outra parte, tamén me gustaría falar sobre que unha cousa que me chamou moito a atención do que dixo o primeiro refutador, que basicamente iba a quedar cos jueces, e les pedía o Instagram para despois quizás quedar a tomar algo. Hasta donde eu sei, quedar a tomar algo é significativo de socializar. Por tanto, incluso eles mesmos se están contradicindo. Ademais, falaron de que do like e de como este podía buscar as persoas, facer que as persoas só quixeran querer likes e todo isto. Entón, non é un like unha especie de cumplido virtual. É dicir, se agora me dicen que me queda moi ben esta chaqueta, pois igual a próxima vez que me apoña, me gustaría que me dixeran que me queda ben esta chaqueta. Entón, se subo unha foto e me dan like 100 persoas, tamén me gustaría que para a siguiente me deran like 100 persoas, sí? Non é negativo tamén que vostedes sinta esa imperiosa necesidade de que lle estén facendo cumplido sobre a súa chaqueta cada 2x3? Eso non é humanidade. Non queremos mostrarnos na mellor cara aos demais. Entón,
Por outra parte, tamén consideramos importante falar sobre a Universidade de Nova Jersey. Este estudo é do 1998, poderán dicir, moi antigo. Precisamente é moi antigo porque quero demostrar que xa daquela había problemas de illamento social, unha suba de outras enfermidades mentais das que tanto falan. Por tanto, as redes sociais non son exclusivamente a causa, o sea, non son causa desto, xa que antes xa se falaba de problemas co illamento social. Permítame recapitular a nosa liña argumental. Falamos de que as redes sociais tumban bandeiras e tenden pontes. Sustida en 3 argumentos, un de exposición, un de complementaridade e un de segunda oportunidade. Vou acabar de falar sobre Pardo de Cela. A súa muller conseguiu indulto. Correu durante toda España para intentar salvar ao seu marido. Sin embargo, non o conseguiu. Cando ela chegou, o seu marido xa lle tiñan cortado o cabeza. Entón, que pasaría se daquela houbera un sistema de mensaxería tan bon como o que temos agora? Moitas grazas. Moitas gracias á refutadora do equipo Santiago 4. Cando queira pode ser o refutador do equipo Santiago 1. Les voy a contar la historia de Lisa. Lisa era una niña de 15 años que dejó de ir a clase porque la acosaban, la humillaban y se metían con ella. Empezó a tener depresión y no salía de casa. Pero ¿cuál es el problema? Que sus compañeros la seguían acosando por redes sociales. Finalmente se suicidó y no llegó con eso. De hecho, sus compañeros siguieron metiéndose con ella. Buenas a todos, mi nombre es Alberto Castellanos y en calidad de segundo refutador del equipo de Santiago 1, voy a proceder a explicarles nuestro último argumento, que choca frontalmente con uno de los suyos. El de, vamos a hablar de cómo existe un argumento sobre la salud y cómo estas inferencias en la salud perjudican, es decir, no favorecen la socialización de los jóvenes. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y es que necesitamos a gente que esté sana mentalmente para que puedan tener buenas relaciones interpersonales entre ellos. Esto responde al kit de la cuestión, y es si las redes sociales favorecen o no a la socialización. Les traemos aquí un estudio de la Universidad Europea sobre patologías y dependencias que provocan las redes sociales en los jóvenes. Es un estudio del año 2023 con una metodología muy buena, puesto que recoge más de 40 estudios previos y hace un análisis estadístico, pero además de eso hace encuestas a universitarios actuales. Con este estudio lo que vamos a demostrar es, en primer lugar, gráfica 1, que el 65% de todos los jóvenes están conectados continuamente a la red. Es decir, dependen enormemente de sus dispositivos móviles. Y solo un 1% utilizan Internet menos de 1 hora al día. Es decir, esto choca frontalmente con sus argumentos de que efectivamente la gente compatibiliza las dos cosas. No, por definición, si estás continuamente conectado, mirando el móvil, incluso cuando tienes a otras personas delante, no estás haciendo una buena sinergia. Su pregunta, por favor. Sí, referido a ese estudio que comentaba, ¿por qué ese estudio establece una relación de causalidad e non unha relación de correlación simplemente? Bien. ¿Cómo se experimenta eso? ¿Cómo se manifiesta eso en la metodología? Bien, primero, porque este estudio especifica que el 99% de hombres y el 99,6% de mujeres utilizan Internet de forma constante y más del 80% de ambos utilizan las redes sociales. Es decir, esto significa que la gente ya utiliza las redes sociales. No es lo que me traían ustedes en su segunda intervención cuando me decían no, las personas más propensas a depresión o las personas que ya sufren depresión son aquellas que utilizan las redes sociales. No, al revés, el conjunto de la población utiliza las redes sociales y se ha demostrado que actualmente hay enfermedades que afectan a esta gente. Y es más, les vamos a hablar de enfermedades específicas. Por ejemplo, bueno, antes su pregunta. Sí, sí. Falan que o 90 tantos % de persoas usan Internet de maneira abusiva.
non deberían de estar todas estas persoas con graves enfermedades No, mentales? utilizan Internet y nosotros le vamos a demostrar por qué el uso de Internet y el abuso de Internet es lo que provoca las enfermedades. Y además esto cuadra perfectamente con su negación sobre la adicción del DSM-5, porque después utilizan en sus argumentos eufemismos como uso excesivo, abuso, pero nunca mencionan adicción. ¿Por qué? Porque la realidad es la que es. Me da igual que un organismo internacional que, como explicó mi compañero, no reconozca la adicción si sí reconoce sus consecuencias. ¿Se dan cuenta de esto? Cuando tenemos enfermedades como la ansiedad, como la depresión, como el fobo, como el nothing, directamente involucrados a la pérdida de redes sociales, lo que tenemos es, en esta gráfica del mismo estudio, que un 15% de las personas que utilizan redes sociales han tenido síntomas de depresión o ansiedad directamente provocados, y nos lo especifica el estudio, por culpa de las redes sociales. ¿Por qué sucede esto? Bien, la respuesta es muy intuitiva. En las redes sociales se da un efecto, como ya explicó mi compañero, no solo de adicción, sino también de sustitución y de refuerzo de impulsos negativos. Estamos buscando el like continuamente y esto se traduce en enfermedades directamente. Por ejemplo, depresión. ¿Qué sucede cuando ves, por ejemplo, que no tienes su cuerpo modelo? Que no tienes, por ejemplo, también el dinero que enseñan otros influencers de sus redes sociales. Se crea una imagen irreal de lo que son las personas y esto involucra en diversos tipos de enfermedades. ¿Y qué sucede con estas enfermedades? Estas enfermedades son altamente incapacitantes para la socialización. ¿Y por qué decimos esto? Bien, lo primero de todo, estar en una red social no es sinónimo de socializar. Ya ha explicado mi compañero que podemos estar en una red social simplemente a la caza de likes. No estamos socializando, nos estamos guiando por un impulso de dopamina que nos provoca los likes, pero no estamos interactuando con la gente. Y segundo, esto incide directamente en el cara a cara. Una vez que nos adaptamos a las redes sociales, no somos capaces de mantener relaciones interpersonales cara a cara. Por todo esto, imagínense a la niña en las que les hablaba en mi pequeño exordio. Si no hubiera redes sociales, podría haberse cambiado de colegio y ahora mismo estaría viva. Muchísimas gracias. Muchas gracias al segundo refutador del equipo Santiago 1. Cuando quiera puede salir la conclusión del equipo Santiago 1. Compañeiros, pregúntenlle a Lisa como lle afectou que a súa información e que os seus insultos se difundiran en 1,0 segundos por WhatsApp e non en 15 anos, como por exemplo cunha carta. Dígame entón por que as redes sociais no seu causo derribaron barreiras, senón que construíron un muro dende o que se arcou finalmente porque non podía soportar o bullying que lle facían os seus compañeiros e que estaba amplificado co altavoz das redes sociais. Boas tardes a todos e a todas. Vimos falar de se favorecen as redes sociais a socialización da mocidade e queremos responder cun no rotundo ante a pregunta proposta deste debate. Para ello, gustaríame presentar os principais puntos de choque que estivemos vendo durante todas estas intervencións. Dende o equipo da bancada contraria nos presentan 3 argumentos, pero que realmente nos falan só do primeiro argumento que é da exposición, posto que non teño moi claro cal é a integración do argumento de complementar e de segunda oportunidades a que únicamente se mencionaron na introducción. Entón, pasamos cun argumento de exposición onde nos dicen que as perspectivas, que podemos acceder a perspectivas que non se coñecen de outra entorna, empezan a refutar o tema de que a adicción non é unha enfermidade, porque o di a SN5, pero presten vostedes atención e atentamos á realidade. Existen moitas enfermidades que derivan da adicción que temos todos as redes sociais. Temos o estudo da Universidade Europea de 2023 moito máis actualizado que o SN5, que é a Biblia dos psiquiatras, e como mencionamos antes, hasta hai pouco tiña a transexualidade recollida como unha enfermidade, por iso carece de moito contido esta cuestión. Entón, temos as consecuencias, temos a nomofobia, temos un montón de enfermidades que dependen disto, insomnio, ansiedade, depresión, como explicaron os meus compañeiros, que están amplificados por estas redes sociais, porque temos unha barreira que está aí. Entón, temos que falar dunha adicción. Os likes constantes generan dopamina. Entón non podemos soltarnos o móvil, como era o caso do Virreal. Temos un exemplo de radicalización, porque os algoritmos que están presentes nas redes sociais nos mostran constantemente o contido que
que nos utilizamos, entón non nos permiten acceder a outros, como vostedes sinalaban no seu argumento de exposición. Estamos ancorados no que nos dan esas redes sociais e por iso temos acceso a discursos máis radicais e temos unha socialización de peor calidade. Finalmente, temos todos os perigos para a saúde, porque o 65% dos que estamos aquí, dos mozos e mozas, estamos conectados constantemente. Non podemos negar a adicción, non podemos negar as súas consecuencias, non podemos negar que nos custa máis dormir cando nos fomos a dormir co móvil e que o 15% destes casos serán ansiedade e depresión, originado principalmente por non poder alcanzar ese corpo perfecto que teñen os influencers ni por ter ese estilo de vida tan maravilloso, porque non fai máis as redes sociales que reforzar estos impulsos negativos. Entón, finalmente, podemos ter moi claro que o caso de Lisa non é residual, que todos nós estamos aquí como mozos e mozas afectados pola nosa adicción ás redes sociais e que ten consecuencias claramente negativas para a nosa vida e para todos os eidos da nosa vida, en concreto para a socialización, porque non é o mesmo unha socialización cara a cara cando está perxudicada por as redes sociais e as súas adiccións. Grazas a todos. Moitas gracias, Candela. Damos paso a conclusionista do equipo Santiago Catre. Mundo real ou mundo virtual? Así se nos presenta este debate. Pero que, en verdade, señoras e señores, non hai unha barreira que os separe. Son unha continuación o un do outro, unha expresión do que somos como sociedade. Señoras e señores, acabemos as dicotomías e aprendamos a vivir con dualidades. Bo día, señoras e señores, son Marcela Miñambres e a min corresponde presentarlles as conclusións deste debate en nome do equipo 4 do Campus de Santiago. O equipo contrario quixo facernos ver que escoller o mundo virtual sobre o real era algo exclusivo, solamente podías escoller un dos dous, mas isto non era así. Para demostrar isto, presentaban un exordio no que comparaban a cocaína co teléfono móvil. E, ademais, o enlazaban co seu argumento de adicción, no que afirmaban que as redes sociais están feitas para manter a túa atención a maior cantidade de tempo posible. Mas os nosos refutadores lles explicaron claramente que ningún dos principais manuais de trastornos psiquiátricos recollen a adicción ás redes sociais como trastorno, senón como síntoma. Non é unha relación de causalidade. Ademais, isto é complementario, non quita tempo das relacións cara a cara. En segundo lugar, traían un argumento de radicalización no que defendían que a xuventude non se relaciona entre sí pola radicalización ideolóxica que teñen. Pero é que non podemos culpar a ferramenta do mal uso da mesma. As redes sociais son neutras por sí mesma, non están sesgadas ideolóxicamente. Por último, en terceiro lugar, traían un argumento de perigos para a saúde, no que insistían que as redes sociais provocan enfermidades mentais. Pola nosa parte, xa demostraramos que non hai unha relación de causalidade, porque esta é un síntoma, non unha enfermidade, aínda que non validasen criterios diagnósticos como os do DSM-5 e o CIE-10, senón que non presentaron tampouco ningunha alternativa e confiaron no seu propio razonamento. Pola nosa parte, temos claro que as redes sociais derriban barreiras e tenden pontes. Unha tese fortemente sentada sobre 3 argumentos. Un primeiro de exposición. Nas redes atopamos diversidade de valores e ideas, o cal permite un maior desenvolvemento individual. Así o proban o estudo da Universidade de Nova York. En segundo lugar, un argumento de complementaridade. As redes non desplazan a comunicación cara a cara, senón que a complementan e lle dan continuidade. Probámoslo mediante o estudo da Universidade de Kansas e o estudo da Universidade do País Vasco, ademais do DSM-5 e o CIE-10. Por último, un terceiro argumento de segunda oportunidade, é que as persoas rexeitadas pola sociedade atopan nas redes sociais apoio, inspiración e un trampolín cara á socialización. Evidenciámoslo co estudo da Universidade de Deakin e o estudo da Universidade de Loja. Lembran esta carta? De mar a mar. Así se titula o epistolario entre a exiliada Rosa Chancel e Ana María Moá. Esta carta tardou 14 días en cruzar o Atlántico e cando o fixo xa era tarde. Señoras e señores, as últimas palabras de Rosa Chancel foron as seguintes. Claro que hai que romper as barreiras que nos separan, mas con que ariete? Nos o temos claro, as redes sociais. Moitas grazas. Muy
bien, pues muchas gracias a ambos equipos. Pueden retirarse de la sala cuando quieran, que daremos el feedback y las puntuaciones en cuanto podamos.
cada equipo para facer a sorteo de posturas. E así vamos comezando. Moi boas tardes, benvidos xa ao que é o último debate destes cuartos de final da Universidade do Parlamento Xove 2023. Recordarvos que, que o Parlamento Xove é un programa da Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia. Tras o sorteo de posturas, decidiuse que o campus de Vigo 1 defenderá a postura a favor e, polo tanto, os seus compañeiros do campus da Coruña defenderán a postura en contra. E as persoas que nos encargaremos de xulgar, ou, de presenciar, máis que nada, este maravilloso seguro encontro, somos Roberto, Cristóbal e eu, Natalia. Nada máis que recordarlle esa postura, que seguro que estamos todos cansos de sabela, pero neste caso é: as redes sociais favorecen a socialización da mocidade. Sen máis, damos inicio ao debate empezando pola quenda a favor. Cando estedes preparados, moita sorte, moito ánimo e desfrutadeo, vale? Entre 1882 y 1965, casi la mitad de la población gallega emigra a países de Iberoamérica, motivada por atrasos económicos e industriales en la comunidad autónoma de Galicia, así como principalmente por la situación política del país durante ese transcurso del tiempo. Esta migración se da de manera paulatina. Primero, muchos hombres, después, aquellas mujeres que se lo podían permitir, y más tarde, los hijos de aquellas mujeres que habían quedado solteras. El evidente impedimento geográfico, así como otras dificultades para mantener la comunicación con aquellas personas que habían abandonado el país, tuvo como consecuencia la profunda desestructuración de las familias, así como la división de la comunidad gallega entre aquellos que se habían ido y aquellos que se habían llegado. Les planteo la pregunta entonces: ¿cómo habría mejorado esta situación si hubiesen existido en las redes sociales? Buenos días, soy Alberto, buenas tardes. Soy Álvaro, del equipo Vigo 1, y junto con mis compañeros, Hernán y Lai, hoy les demostraremos que las redes sociales sí favorecen la asociación de la juventud, a través de la creación de nuevas relaciones sociales, ya sea por medio de nuevas interacciones individuales o permitiendo la entrada a nuevas comunidades en las que compartir gustos o creencias, y además a través del fortalecimiento de las relaciones sociales ya preexistentes. Antes de pasar a los argumentos, vamos a enmarcar este debate, y es que por socialización entendemos como el proceso sociocultural por el que las personas, a través de la interacción con otros individuos, desarrollan las maneras de pensar, de sentir y actuar que son esenciales para su participación efectiva en la sociedad, con el fin último de establecer relaciones significativas con los demás. Ahora sí, enunciada la tesis y establecido el marco, pasamos por los argumentos, que son tres: un argumento de integración, un argumento de conexión y un último argumento de comunidades. Con nuestro primer argumento, el de conexión, demostraremos que una de las principales aplicaciones que se le dan a las redes sociales es el mantenimiento de aquellas relaciones ya preexistentes. Así es que estas redes sociales ya suponen un recurso fundamental para los jóvenes de hoy en día para mantenerse en contacto con sus seres queridos. Y además es uno de los aspectos más valorados positivamente de las redes sociales. Así nos lo demuestra esta gráfica de Connection, Creativity and Drama. Con el segundo argumento, en la integración, vemos cómo las personas con pocas habilidades sociales se ven potencialmente integradas gracias a las redes sociales, suponiendo además un recurso para que aquellas personas que pertenecen a colectivos minoritarios o discriminados puedan encontrar contactos con vivencias similares. Así nos explica el estudio Transgender Adolescent Users of Social Media for Social Support. Explica que las personas transgénero encuentran muchas veces en las redes sociales
el apoyo que no encuentran en su entorno. Por último, mediante nuestro argumento de comunidades, demostraremos que las personas encuentran en redes sociales un sitio donde, primero, aprender a desarrollarse en comunidad y, segundo, encontrar grupos con intereses similares con los que compartir proyectos. Y es que un importante porcentaje de los jóvenes de hoy en día comparte el contenido elaborado por ellos mismos en las redes sociales, de eminente carácter audiovisual, y que supone una pieza fundamental en su desarrollo personal. Así nos lo explica el Youth Engagement Network. Así, tenemos tres argumentos. Un argumento de conexión, por el que las personas mantienen sus relaciones sociales preexistentes. Una integración, en el que las personas se ven más integradas en las redes sociales que personas con pocas redes sociales. Y un argumento de comunidades. Y es que las redes sociales no habrían impedido esa migración que se dio en Latinoamérica, pero probablemente habría facilitado que las comunidades, pero que sobre todo las familias, se hubiesen mantenido juntas. Muchas gracias. El debate para el cual venimos a debatir ya lo conocen todos ustedes. ¿Las redes sociales favorecen la socialización de la juventud? Desde nuestro equipo defendemos la postura en contra. Y defendemos esta postura con tres sólidos argumentos. Un argumento de aislamiento, un argumento de impacto y un tercer argumento que habla de los riesgos que conllevan estas redes sociales. Las redes sociales, aunque parecen ser pequeños hilos que conectan a los diferentes individuos, son todo lo contrario. Son más bien y se acercan más al símil con las redes de pesca. Redes que permiten cazar a los pequeños peces que se quedan libres y acaban en su propio plato por la mañana. Bien, como les comentaba, defendemos nuestra postura con tres argumentos. Iniciando con un primer argumento que desarrolla el aislamiento. Las redes sociales no conectan, aíslan, es todo lo contrario. Y lo defendemos a través de diversas evidencias, como esta evidencia de la asociación Oxford University Press, es un artículo publicado por Oxford University Press, en el cual se establece que las redes sociales, más que conectar a las personas, lo que favorecen es una serie de enfermedades mentales, y comentaremos más adelante en nuestro tercer argumento, y favorecen la menor conexión con las personas. Anteriormente, en tiempos pasados, las personas conectaban en el aire libre, salíamos a jugar a un partido, o quizás nos pasamos la tarde charlando. Pero hoy en día las conexiones sociales son muy diferentes a las redes sociales. Las nuevas conexiones son estar en su sillón dando likes a una foto que pueda haber publicado otra persona. Si a eso le llamamos verdaderas conexiones, no creo que pueda considerarse tal. Y en este propio estudio y muchos más que presentaremos a lo largo de este debate conformarán este principio. Un segundo argumento, el impacto en la salud mental. Un argumento que defendemos a través de numerosas evidencias, como un papel publicado por la Universidad de Cambridge, en el cual se establecen los impactos y el incremento de problemas en la salud mental a lo largo del desarrollo de las redes sociales. Las redes sociales son nocivas, sobre todo para pequeñas mentes que todavía se están desarrollando, como son las de las nuevas juventudes. Estas redes sociales, más que favorecer estas socializaciones, lo que están haciendo es crear mayores problemas muy hondos, que contribuyen a un deterioro de estas propias relaciones
Y un tercer argumento, un argumento de riesgos. Como afirmaba antes el símil que realizaba con las redes de pesca, no todo es felicidad y no todo son redes de conexión con las redes sociales. Y es que conllevan muchos riesgos para los adolescentes o los jóvenes, pequeños peces que van nadando por el mar creyendo que son libres, pero se encuentran atrapados sin siquiera darse cuenta. Unos problemas que mencionaremos a lo largo de este debate, pero que podrían resumirse en los ciberacosos, los problemas de identidad, o la exposición a contenidos inadecuados, que también hace una conexión con lo que mencionamos en nuestro anterior momento, los impactos sobre la salud mental. Por no mencionar otros muchos problemas como las adicciones, y que llevaremos y desarrollaremos mucho más en nuestras refutaciones y evidenciaremos sobre todo. Así pues, desde nuestra postura defendemos que las redes sociales no favorecen una socialización por parte de las personas. Yo podría ahora mismo, como estoy haciendo, hablarles, o podría simplemente escribirles un mensaje. Ahora bien, como yo les miro a los ojos, como yo les transmito, creamos una conexión muchísimo más allá de lo que puede ser yo simplemente escribirles un mensaje. Los mensajes no transmiten únicamente información, pero no crean las conexiones, verdaderas conexiones sociales, como son las interacciones. Muchas gracias. Evolución. Familias, relaciones, comunidades que antes estaban rotas. Porque la evolución que hemos experimentado no implica reemplazar unos sistemas por otros, sino complementarlos y hacer, como decía mi compañero Álvaro, que el futuro y el presente sean mejores. Buenos días. Mi nombre es Hernán Comesaña y presento la refutación del equipo de Vigo. La vamos a estructurar de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a comentar las premisas del equipo contrario y, en segundo lugar, vamos a ver en qué argumentos vamos a desarrollar nuestra postura. En primer lugar, quería comentar lo expuesto por mi compañero, en el que se mencionaba cómo las redes sociales sustituyen a las relaciones que tenemos ahora mismo y ya no tenemos esa conexión para jugar con nuestros amigos al fútbol o hacer otro tipo de actividades. Esto lo veremos en nuestro primer argumento de conexión, porque no es así. De hecho, un mayor uso de redes sociales se asocia con una mayor interacción offline y con relaciones sociales más fuertes. Pero es que además también menciona que las redes sociales son adictivas. Los comportamientos adictivos son comportamientos que se ven en todos los espectros del mundo humano, tanto con juegos como con actividades físicas como el deporte, como incluso con el trabajo. Pero esto no tiene por qué ser un aspecto negativo si lo sabemos manejar adecuadamente. Y vamos a explicar qué beneficios tiene este proceso de socialización. Esto lo vamos a hacer a través de nuestros tres argumentos: conexión, integración y comunidades. Vamos a pasar al primero de ellos, pero antes de eso voy a darle paso a mi compañero. Si, como usted acaba de decir, las redes sociales hacen estas conexiones más profundas, ¿por qué, según este estudio del Social Media Use, describe cómo pasar más tiempo en redes sociales crea mayor probabilidad de experimentar aislamiento social entre los jóvenes? Yo le voy a demostrar, con respecto a su pregunta, cómo la premisa que he comentado antes, que pasar más tiempo en redes sociales se traslada al mundo físico, es verdadera. Lo vamos a ver con nuestro argumento de conexión. Y es que en este argumento vemos que somos capaces de mantener relaciones que nos podríamos romper si permaneciésemos separados. Vemos en este estudio, The Benefits of Social Networking Services, que aquellas personas que, por ejemplo, se trasladan al mundo universitario, pueden mantener contacto con sus familias y con amigos a través de estas redes sociales, y que, de hecho, el mantener estas relaciones les permite extenderse en sus entornos y tener nuevas relaciones con la gente que conocen. Pero es que además, en este estudio de Social Media Relationships de Madbook, vemos que lo que he dicho antes es verdad. Un mayor uso de redes sociales se traslada a mayores vínculos en el mundo real e interacciones offline.
Porque lo que vemos con este argumento de conexión es que somos capaces de mantener las relaciones que ya teníamos preexistentemente, que éstas se vuelven más fuertes y que al final conseguimos conectarnos más en el mundo en el que vivimos, que por su entidad de globalizado muchas veces nos separa y no nos permite mantener contacto físico con personas que para nosotros son muy queridas. Pero es que ahora debemos continuar con nuestro segundo argumento, el de integración. Y es que vemos que para ciertos colectivos desfavorecidos, el proceso de las redes sociales permite integrarse en las comunidades y ofrecer beneficios que de otro modo no tendrían. Por ejemplo, para los estudiantes con bajas interacciones sociales y baja calidad en las relaciones, les permite tener nuevas relaciones que se trasladen al mundo real, como he comentado anteriormente con el estudio que mencioné. Pero es que además, y según también menciona The Benefits of Social Networking Services, para muchos jóvenes que están, por ejemplo, en situaciones de mala salud, el hecho de las redes sociales les permite conectar con personas que consideran verdaderos amigos y permiten que estas relaciones se mantengan en el tiempo. Pero es que además también permite la integración de colectivos discriminados, como por ejemplo los colectivos LGTBI, porque uno de las consecuencias negativas de la socialización es que si vives en un entorno que es discriminatorio, a veces no puedes conectar con personas que sean de tus mismas orientaciones. Y, por ejemplo, en el caso del colectivo LGTBI, vemos cómo estas, a través de redes sociales, pueden conectar con personas de este mismo colectivo y sentirse mejor. Su pregunta. ¿Cómo puede hablar de integración si, según esta evidencia, un 47% de los padres admiten que sus hijos han sufrido acoso gracias a las redes sociales? ¿Eso es integración? Lo que le estoy comentando es que efectivamente para muchos colectivos permite que se integren con personas que de otro modo no podrían conectar. Luego veremos el tema del acoso. Y ahora vamos a ver por último nuestro argumento de comunidades. Y es que los jóvenes crean contenido y lo comparten en redes sociales. Aquí tenemos esta gráfica. Un 20% de los jóvenes crean contenido audiovisual y lo comparten en redes sociales. Esto es de Youth Engagement Network. Este tipo de comunidades permiten que la vida con otras personas, y no solo las relaciones de uno a uno, también florezcan entre los jóvenes. Y conseguimos con todo esto que las personas se desarrollen a nivel personal con proyectos propios que son íntegros y eficaces para su desarrollo como persona, que también es uno de los objetivos de la socialización. Por esto, porque las redes sociales no suponen más que una mejora del proceso de socialización existente y porque son herramientas útiles para este proceso, no podemos sino reafirmarnos en nuestra posición. Las redes sociales sí favorecen la socialización de la juventud. Muchas gracias. Mejores inventos en fracasar, es decir, los inventos más ilustres. Entre ellos se encontrarán barbaridades como puede ser un lanzador automático de aviones de papel. Que ya me dirán ustedes para qué sirve, ¿no? Sí, su propósito se ve mermado por algo que parece bastante obvio de poder hacer a mano. Bien, como pueden ver, no porque algo se lleve y se desarrolle, quiere decir que es útil para su objetivo. Lo mismo se aplica con las redes sociales. Nadie duda que la intención de las redes sociales es una socialización, pero no por ello, y como demostramos en nuestros argumentos, se favorece esa. Sí, dígame. Según esta, traen ustedes fuentes, según esta fuente Social Media Mental Health, aquellas personas con problemas mentales se ven favorecidos e integrados por redes sociales. ¿No será que los problemas mentales que nos traen se ven por la adicción a las redes sociales, no por la red social en sí? Mira, me voy a presentar, por ejemplo, este es un estudio de la Universidad de Cambridge sobre suicidio relacionado con las redes sociales. O le puedo presentar los datos sobre bullying en redes sociales, en el cual de los 14 a los 18 años un 60% de los alumnos han afirmado en algún momento haber sufrido bullying por parte de las redes sociales. Vemos, por lo tanto, que es absurdo que ustedes defiendan un argumento de integración cuando esta integración se ve manifestada en estos aspectos tan nocivos. Sí, ¿Las personas se suicidaban habiendo redes sociales o sin haberlas? ¿Cuál es el link entre redes sociales y ese suicidio que nos traen? Pues que, como les estoy diciendo, esta evidencia no está hablando del suicidio en general, está hablando del aumento de los suicidios fruto de las redes sociales. Por lo tanto,
Es innegable, como muestra esta evidencia, que se ha aumentado el caso de suicidios fruto del bullying dentro de las redes sociales. Por lo tanto, lo que usted nos defiende, una integración o una socialización dentro de estas, para empezar, es poco existente, y la poco existencia de socialización que hay es nociva para los propios alumnados y es contraproducente. Bien, antes de seguir desarrollando nuestros argumentos, pensaba rebatir un poco lo expuesto por el equipo contrario, que hablaba para empezar de un argumento de conexión, de mantenimiento de estas relaciones preexistentes. Bien, como yo ya les he evidenciado, este nuevo método de mantener las relaciones preexistentes es bastante nocivo. Pero yo les pregunto, ¿antes no se mantenían estas relaciones? ¿Acaso la carta dejó de usarse? ¿Acaso el teléfono móvil dejó de usarse? Unas relaciones, yo puedo llamar a mi tío, por ejemplo, que vive en Barcelona, y puedo estar hablando con él de una manera que no presenta estos aspectos tan nocivos. Es decir, su argumento de conexión sigue manteniéndose estas conexiones, lo que pasa es que la conexión que ustedes defienden es una conexión errónea, una conexión nociva, y que es contraproducente al tema que se está debatiendo. Sí, dígame. Usted hablaba de que muchos jóvenes habían sufrido ciberbullying por las redes sociales, pero realmente, si las redes sociales también pueden haber sufrido bullying, ¿cuál es el link que une las redes sociales con el ciberbullying? Reitero lo que le contesté anteriormente. Estoy de acuerdo, claro que había bullying anteriormente, pero lo que les demuestra este estudio y de lo que habla este estudio es sobre el suicidio en las redes sociales. Es decir, sobre los casos de ciberbullying que han llevado al suicidio. No sé qué es más que debatir, o pueden hacerme esta pregunta 40 veces más. La respuesta va a seguir siendo la misma. Hablamos del suicidio, casos de suicidio dentro de las redes sociales. Todos estos impulsos sobre el ciberbullying que han llevado a pobres personas a tener que quitarse lamentablemente la vida. Por lo tanto, estos medios que ustedes presentan para, como dicen en su primer argumento, mantener conexiones o integrar, se ven nocivos por unas alternativas, como nosotros proponemos, que sí mantienen. Antes, mis padres mantenían conexión con el resto de sus personas y no tenían Instagram. Y de hecho mi padre sigue manteniendo conexión con mi tío, que vive en Barcelona, y tampoco tiene Instagram. Bien, en cuanto a su segundo argumento, hablan de la integración, que ya quedaba rebatido por lo que les comentaba anteriormente. Al igual que su argumento de comunidades, que eran unas comunidades con unos aspectos nocivos, como les hemos comentado. Y bien, me gustaría seguir desarrollando nuestra férrea postura con nuestro argumento de aislamiento. Un aislamiento que ya les defendía a través de numerosas evidencias. Y es que las redes sociales, más que unir a las personas, lo que provocan es aislarlas. Un aislamiento que parece contraproducente al fin sobre el cual se está manteniendo en este debate. Las redes sociales se supone que tienen que unir, pero como esta red de pesca, para la cual yo les utilizaba una analogía, no unen, más bien atrapan a los pequeños pescados, por así decirlo, los pequeños jóvenes, que andan por el mundo sin conciencia. Bien, nosotros planteamos una alternativa, y es que esas conexiones, todos esos puntos que ustedes defienden en el debate, sobre si las redes sociales mantienen conexiones, sobre si las redes sociales se integran, se realizan de una manera nociva. Y unas conexiones que parece que para ustedes son la única alternativa. Conexiones ha habido anteriormente y conexiones seguirá habiendo. El problema sobre el cual se está debatiendo sobre todo es si este desarrollo en el nivel de conexiones es correcto o no, en el cual nosotros defendemos y creo que hemos argumentado suficiente por el cual este desarrollo en las conexiones interpersonales ha sido negativo. Muchas gracias. Nos dicen desde el equipo contrario que interacciones siempre ha habido y seguirá habiendo. Desde su misma premisa, acoso siempre ha habido y seguirá habiendo, y los problemas asociados a este, por supuesto, seguirán existiendo, aunque por suerte los estamos consiguiendo reducir. Sin embargo, el equipo contrario no me está argumentando, ni me está teniendo datos de qué impacto supone este acoso y este suicidio relacionado con el ciberbullying que me están dando. Me hablan de unos problemas mentales abstractos y me hablan también de unas cifras de suicidio que no me cuantifican en un periodo que no me dicen. De manera que debemos hacernos la pregunta, ¿cómo se pondrá esto frente a los impactos positivos que nosotros les estamos trayendo y argumentando?
Buenos días, mi nombre es Hernán Comesaña y presento la segunda refutación del equipo de Vigo. Y en primer lugar vamos a comentar algunos puntos de la línea contraria en relación a nuestros argumentos y en segundo lugar reconstruiremos brevemente nuestra línea. Quiero seguir el hilo con lo que estaba comentando en relación al acoso y la salud mental que me trae el equipo contrario con un estudio que poseemos nosotros. Y es que según el estudio Social Media and Mental Health, aquellas personas con enfermedades mentales, en particular la esquizofrenia, ven favorecida su socialización por la existencia de las redes sociales, ya que reducen las barreras en las interacciones cara a cara, con las que muchas personas con enfermedades mentales experimentan dificultades. De hecho, afirma este estudio que la mayoría de participantes que tenían esquizofrenia afirmaron que las redes sociales les ayudaban a socializar, porque favorecían efectivamente estas interacciones que en persona podían verse perjudicadas por su enfermedad. Además, es muy importante el uso de las redes con este tipo de personas, no solo por el tema de las interacciones, sino porque son capaces de compartir vivencias con respecto a su enfermedad y sentirse integrados, y además también son capaces de buscar tratamientos y de compartir remedios para aquellos problemas que experimentan. Con lo cual vemos que en este punto que nos traen de salud mental, no solo es que las redes sociales no lo empeoren, sino que además tenemos un impacto positivo que nosotros les estamos demostrando a través de este estudio, mientras que lo que el equipo contrario me trae no aparece ni cuantificado ni especificado de ninguna manera. Y ahora su pregunta, compañero. Si el 56% de los niños entre 11 y 13 años declaran que han sufrido acoso en las redes sociales, ¿cómo pueden ustedes decir que las redes sociales favorecen alguna integración? Puedo afirmarlo porque lo que le estoy diciendo es en qué porcentaje ese acoso supone una expansión del acoso tradicional. Si simplemente el acoso tradicional se traslada desde el ámbito presencial al ámbito offline, no me están demostrando ustedes que esto sea un problema mayor que el que ya existía. Porque les recalco vuestra premisa. Esto ya existía y, por tanto, no podemos afirmar ningún tipo de cambio con respecto a lo que ya poseíamos. Pero sí podemos afirmarlo con respecto a las redes sociales, porque el hecho de compartir audios, imágenes y otro tipo de contenidos que no son simplemente unas letras a través de una carta, favorece el hecho de que la gente se integre y socialice. Se proporciona una experiencia mucho más integrada y mucho más compleja que el mero hecho de llamar por teléfono o compartir mensajes a través de carta. Pero es que además vemos que todos los perjuicios que me han traído el equipo contrario, que no se contrastan por otra parte con los beneficios positivos que ahora voy a recalcar de nuestra tesis. Por favor. Sudáfrica de 25 a 31 por cada 1000 habitantes, ¿cómo pueden ustedes seguir manteniendo que no hay un aumento en la tasa de suicidios provocado por esto? Me tendrá usted que demostrar en qué periodo temporal me trae esto y que esto es una consecuencia del ciberbullying, porque además le recuerdo de que acabamos de pasar una pandemia en la que el aumento de suicidios fue especialmente significativo por las circunstancias que vivíamos y no por las redes sociales. Y de hecho las redes sociales nos permitieron contactar y seguir en contacto con las personas que nos importaban durante esta pandemia. Y bien, como les hemos comentado ya a través de nuestros argumentos, las redes sociales fomentan la conexión con otras personas. Ya hemos demostrado con este estudio de Social Media and Relationships cómo las relaciones que se establecen en redes sociales se trasladan al mundo real. Y demostramos anteriormente con otros estudios cómo las relaciones de personas que se trasladaban, por ejemplo, a la universidad, se podían mantener a través de redes sociales y esto hacía que se sintieran más integrados en su entorno. Pero es que además también hemos hablado de los beneficios que supone para la integración con respecto a colectivos desfavorecidos. Ahora vemos dos en particular. Uno, las personas que experimentan problemas de salud mental y dos, aquellas personas del colectivo LGTBI, por ejemplo, que no pueden tener un apoyo en su red local y que sí pueden encontrarlo a través de su exposición en redes a personas que son de ese colectivo y que pueden apoyarles en su situación. Porque, por ejemplo, yo puedo ser gay y puedo tener un padre que es homófobo y no puedo tener apoyo en mi casa, pero en redes sociales puedo entrar en foros de gente del colectivo y puedo exponer mi situación con otras personas de manera que me ayude a integrarme y a sentirme mejor. Pero es que además todo esto también se relaciona con el tema de las comunidades, y es que a través de redes sociales podemos establecer relaciones significativas con otros miembros que comparten contenido y tienen proyectos en común, proyectos en los que podemos participar y desarrollarnos como personas. Por todo este conjunto de circunstancias, debemos retomar el exordio que hacía mi compañero en su primera intervención, y debemos decir, ¿las redes sociales realmente no están haciendo un mundo mejor? Ahora somos capaces de integrarnos, de mantener relaciones y de seguir en contacto en un mundo globalizado en el que de otro modo no nos sería posible. Muchas gracias.
aquí acatarrado, perdón. Bien, desde la bancada contraria lo que se nos comenta es que ellos están rebajando los acosos. Las redes sociales, según pasa el tiempo, pues sí, se da la situación en la que se están rebajando los acosos, pero nos estamos saliendo del punto central, y es que estos acosos antes no existían. Más bien lo que yo diría es que antes que reducirlos, el uso de estas redes sociales ha creado innumerables maneras de acosar a los jóvenes, que es el caso del tema, a diferencia de lo que lo están centrando ustedes, en minorías por un lado, minorías por el otro, que si grupos con esquizofrenia, grupos transgénero. Nosotros lo que les estamos hablando es de los jóvenes en general. De hecho, les voy a proceder a comentar, según la fuente del Pew Research Center, en la cual se nos enumera una serie de acosos que sufren los jóvenes. Podemos ver que en azul nos encontramos los normales, los de toda la vida. En el colegio, en el bus, fuera del colegio, pero vamos, ahora les voy a empezar a enumerar los casos que son causa del uso de las redes sociales, y es usos de el social media, mensajes de texto a través de los videojuegos, que también tienen su parte de red social mediante los chats donde pueden comunicar, a través de mail, que también son redes sociales, y en fin, podría seguir, pero se me acaba el tiempo. Por otro lado, también lo que quiero apuntar es que ustedes dicen que lo que comentaba antes, que nos acogemos y no tenemos evidencias. Nosotros también les mostramos las evidencias que vienen al juego, y es que nosotros le hablamos directamente de la relación de los padres con los hijos. 47% de los padres con hijos entre 6 y 10 años declararon que estos habrían sufrido acoso. 56% de los padres con hijos entre 11 y 13 años, estos habrían sufrido acoso. 59% entre los 14 y los 18 habrían sufrido acoso. Nosotros nos centramos en los jóvenes. Y, vamos, podría seguir con los hijos de 19, vamos, un gran rango de jóvenes que han sufrido acoso. Dígame su pregunta. Sigue con el acoso. ¿Qué opina que con este documento de Meta se diga que la prevalencia del discurso de odio se haya reducido de 0,10 a 0,03 con la implantación de inteligencia artificial en las redes sociales? Pero es que otra vez se están yendo del tema, y es que los discursos de odio no necesariamente tienen que ser contra los jóvenes. Los discursos de odio también pueden salirse de ese ámbito ampliamente. Yo me estoy yendo a lo concreto, es decir, los jóvenes. Tenemos, bien, en nuestro argumento de impacto a la salud mental, también les voy a explicar, según el extenso estudio del Psychological Wellbeing and Social Media Use, cómo funciona el desencadenante en el cerebro para generar esta depresión en los jóvenes. Depresión, ansiedad, soledad, vamos, muchísimas cosas. Y es que podemos observar un incremento de dopamina, que ya esto ya ni siquiera es el incremento de dopamina que surge a partir de los me gustas, el incremento de dopamina que surge a través de las publicaciones, de las interacciones en el cerebro de esos jóvenes. Igual en los adultos pues no pasa nada, pero en un cerebro en desarrollo, que es lo que comenta este estudio, puede quedar el joven permanentemente afectado de por vida. De hecho, este sistema de dopamina, que lo que busca es la satisfacción, esa felicidad, más bien lo llaman la hormona la hormona guía. Lo que puede ocasionar es que esta persona al final no acabe buscando nada. Es lo que se comenta aquí. Y al final, si esa persona no acaba buscando nada, todo le da igual. Al final lo que voy a acabar es mirando el móvil y
sin comentar nada. Me voy a refugiar en la vida de mis compañeros que sí están realizando actividades, sí están teniendo experiencias. Y yo lo único que voy a coger es el móvil y mirar, scrollear y hacer nada más. Es por esto que con nuestros dos argumentos terminé por explicar de salud mental y riesgo con ciberacoso, robo de identidad, exposición a contenidos inapropiados y adicciones, creo que hemos ganado. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores miembros del jurado, equipo rival, público asistente, después de este debate sobre si las redes sociales favorecen la socialización de la juventud, llega la hora de poner las medidas y las conclusiones. En primer lugar, lo primero es que hemos tomado distintos puntos de vista. Primero analicemos su sociedad contra la nuestra. En primer lugar, vosotros habláis de una integración, o sea, de personas que se integran gracias a las redes sociales, personas con pocas habilidades sociales o con enfermedades mentales, cosa que vemos que es un apoyo falso. Desde nuestro punto de vista, argumentamos que es y hay aislamiento. Las redes sociales favorecen menor conexión con las personas, es decir, estar con una persona al lado hablando por teléfono no es lo mismo que estar con una persona sin teléfono al lado. Las conexiones sociales a día de hoy no son lo mismo que eran antes. Dar like a filtros, a fotos, eso no es establecer una socialización. En segundo lugar, habláis de una conexión, que es mantener relaciones preexistentes con seres queridos. ¿Acaso antes no la había? Lo que hay a día de hoy son conexiones adictivas de horas, horas y horas. Conexiones nocivas y contraproducentes. ¿Cuántas horas al día usáis Instagram, TikTok, sin llegar a ningún punto en común, sin hacer literalmente nada? Y eso es un impacto nocivo para las nuevas juventudes. Se crean problemas para la salud de las personas jóvenes. Y es lo que hacía mención mi compañero de la red de pesca. Y en tercer lugar, afirmáis que en vuestro argumento de comunidades, compartir contenido es el desarrollo personal. Comunidades, o sea, compartir contenidos con comunidades es el desarrollo personal. Comunidades que tras una foto de perfil o una cuenta puede llevar al aislamiento, impactos nocivos y riesgos. Dichos riesgos pueden llegar a ser ciberacoso, adicciones y robo de identidad. Anteriormente, usted no nos responde a la pregunta de que el 47% de los padres afirman que sus hijos sufren acoso por redes sociales. ¿Es eso lo que usted llama socialización? Podría estar aquí con vosotros, horas al lado, hablando, mandando mensajes, intentando ser feliz o haciendo socialización que llamáis ustedes. Pero eso no es la socialización. Muchas gracias. Esto es vuestro. Dos personas, una familia, dos países y un océano de por medio. Y entre ellos, el deseo de mantenerse unidos.
Buenos días, mi nombre es Geray y presento las conclusiones del equipo a favor. En el debate de hoy hemos demostrado cómo la aparición de las redes sociales favorecen el impacto de la socialización en la juventud. Pero antes de repasar nuestros argumentos, vamos a ver qué nos ha traído el equipo contrario. Empezaron con un argumento de aislamiento, en el cual hablaban de los peligros de que las redes sociales podían fomentar un aislamiento. Pero esto realmente se podría introducir en su tercer argumento, un argumento de riesgos, puesto que el aislamiento es otro riesgo. Hablando del argumento que nos hablaban de riesgos, realmente nos hablaban del ciberbullying, nos hablaban de los suicidios, ciberacoso, pero realmente no nos argumentan cómo la aparición de estas redes sociales han afectado al aumento de los casos que ya se producían de acoso, suicidios y aislamientos que ya existían previamente antes de su aparición. Y finalmente nos hablan de un argumento de impacto en la salud mental. Pero nosotros mismos tenemos un argumento de Benefits of Social Network Surveys donde nos indican que las personas con problemas de salud pueden verse respaldadas por estas redes sociales y ver su estancia mucho mayor favorecida. Y llegados a este punto vamos a ver cuáles son nuestros argumentos y por qué estos prevalecen a los de nuestros contrincantes. En primer lugar, tenemos un argumento de conexión en el que defendemos y demostramos cómo las redes sociales nos ayudan a mantener relaciones que ya teníamos. Y no solo esto, sino que los jóvenes lo ven como algo muy positivo. En segundo lugar, traemos un argumento de integración, a través del cual podemos ver cómo las redes sociales posibilitan la creación de nuevas relaciones. Y no solo eso, sino que favorecen la integración de colectivos minoritarios o colectivos desfavorecidos que tienen más dificultad para socializar con otras personas. Y además también les da la oportunidad de poder acceder a redes de apoyos entre personas con mismos gustos o que tienen las mismas características. Y finalmente repasaremos nuestro argumento de comunidades, y es que la aparición de las redes sociales nos permiten vivir una vida en comunidad y contribuir a nuestro desarrollo personal participando en grupos con intereses comunes y compartiendo nuestro propio contenido. Así que por todo esto decimos que las redes sociales sí benefician la sociabilización de la juventud, porque aunque en el pasado la distancia separaba a las familias, hoy en día, gracias a las redes sociales, pueden mantenerse unidas. Muchas gracias.